Les saludamos desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Sebastián, donde en breves instantes va a arrancar el pleno ordinario correspondiente al mes de junio, un pleno en el que hay varios puntos en el ámbito urbanístico que saldrán adelante, como pueden ser la aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permita desarrollar el proyecto de San Bartolomé. Hay 4 mociones ordinarias previstas y también otras 19 mociones de control que presentan sobre todo los grupos de la oposición. Asunto número 1. Aprobación si procede del acta de la sesión celebrada el día 29 de mayo de 2014. Aldeko bozkak, aho batez onartu ba, bigarren puntua. Bigarrena, bozeramaileen batzordean onartutako erakunde adierazpenen berri ematea. Asunto número 2. Dar cuenta de las declaraciones institucionales aprobadas en la Junta de Portavoces. Se da cuenta así de la aprobación de declaración institucional presentada por el Grupo PSE sobre el adelanto de la edad de jubilación de la Policía Local. Fue aprobada por mayoría, con los votos a favor de los portavoces de los grupos PSE, PP y EAJ-PNV y la abstención del Grupo Bildu. 2.2, segunda declaración institucional aprobada, la presentada por los grupos PSE, PP y EAJ-PNV en relación al futuro de las cajas vascas. Fue aprobada por unanimidad, excepto en los puntos 2, 3 y 5, en los que el portavoz del Grupo Bildu votó en contra. Declaración institucional presentada por los grupos PP y EAJ-PNV sobre la jubilación anticipada de la Policía Municipal, Udaltzaingoa. Fue aprobada por unanimidad y fue asimismo aprobada por unanimidad en Junta de Portavoces de 24 de junio. Declaración institucional presentada por el Grupo Bildu sobre la jubilación anticipada de la Policía Municipal, Udaltzaingoa. Hirugarren puntua. Hirugarrena, berrestea alkatetza 2014ko ekainaren 2an onartutako ebazpena. Lege zuzendaritzari txominenea LO 05 hirigintza alorreko A300.5 eta A300.7 lur sailen zehetasun azterlana behin betiko onartu izana defendatzea esleitu eta espedientea Euskadiko Auzitegi Nagusira bialtzekoa. Ebazpenean, lehenengo puntua, bialtzea Euskadiko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzitarako zailera LO 05 txominenea L05 hirigintza alorreko A300.5 eta A300.7 lur sailen zehetasun azterlanaren administrazio espedientea. Udalbatzak 2013ko azaroaren 28an behin betiko onartu zuen erabakiari dagokiona. Bigarrena, udal honetako lege zuzendaritzari agintzea errekurritutako administrazio ekintza defendatzeko. Eta azken erabakia da berrestea alkateak 2014ko ekainaren 2an hartutako ebazpen bat erabaki honen azalpen zatian adierazitakoa lehen esan dugunaren ildotik. Asunto número 3. Ratificar la resolución de alcaldía de 2 de junio de 2014 de encargo a la Dirección Jurídica de la defensa del acuerdo de aprobación definitiva del estudio de detalle de las parcelas A305 a 307 de la LO 05 Txominenea y remisión del expediente al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Se propone la ratificación de la resolución de la alcaldía de 2 de junio de 2014 de efectivamente remitir expediente y encargar defensa en relación con acuerdo de aprobación de estudio de detalle referido a las 2 parcelas señaladas de Txominenea, que ha sido objeto de recurso contencioso administrativo ordinario 262/2014. Inork hitza hartu nahi du. Orduan bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, aho batez onartuta, 4. puntua. Laugarrena, hiria antolatzeko plan orokorrak San Bartolome C05 hirigintza alorrerako agintzen duena aldatzeari hasierako onarpena ematea. Erabakia bera, hasierako onarpena ematea Donostia hiria antolatzeko plan orokorrak San Bartolome C05 hirigintza alorrerako agintzen duena aldatzeari.
Udaleko hirigintza zuzendaritzako zerbitzu teknikoek 2014ko maiatzaren idatziari Jose Maria Baza abokatuak eta Arkilan Arkitektos Asociados SLP arkitektura estudioak lagunduta. Hilabetean ikusgai jarrita edukitzea espedientea. Hirugarrena, 2 urtez bertan bera utziko dira edozein onarpen baimen eta lizentzia arloko eremu horietan aurreikusitako zehaztapen berriak. Laugarrena, Udal Plangintzako Aholkularitza Kontseiluaren bilera eskatzea aldaketari dagokion txostena egiteko. Asunto número 4. Aprobación inicial de modificación del Plan General de Ordenación Urbana CE05 San Bartolomé. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter inicial la modificación del Plan General de Ordenación Urbana referida al ámbito urbanístico San Bartolomé, redactado por los servicios técnicos de la Dirección de Urbanismo, en colaboración con el abogado señor Abad y con el estudio de arquitectura Arquilán. 2. Someter el expediente al trámite de información pública durante el plazo de 1 mes. 3. Proceder a la suspensión por un plazo máximo de 2 años de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias en las áreas del ámbito en las que las nuevas determinaciones previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente, tal como se refleja en el resumen ejecutivo que se incluye en el expediente. 4. Y último, convocar al Consejo Asesor de Planeamiento Municipal al objeto de que emita el correspondiente informe respecto a la modificación. Fueron presentadas 5 enmiendas por parte del Grupo EAJ-PNV, una enmienda por parte del Grupo Popular, una enmienda por parte del Grupo PSE-E. La enmienda presentada por el Grupo PSE ha sido transaccionada con el Grupo Bildu. La enmienda del Grupo PP ha sido asimismo transaccionada con el Grupo Bildu. De las 5 enmiendas del Grupo PNV, 2, la 1 y la 5 han sido transaccionadas con el Grupo Bildu y el Grupo EAJ-PNV ha anunciado la retirada de las enmiendas número 3 y número 4. El acuerdo precisa mayoría absoluta para su aprobación. Ricardo, zuha zuitza. Eskerrik asko. Hasi baino lehen baita ere zeon eminda zuzenketa teknika bat. Uste ez dugula jaso. Orentxe datorrela uste. Zen alegazioa epea onditzea. Interbenitu ingo dugu eta orain ekarriko dute, bale? Bane, señor Ricardo. Egun on, denori, eskerrik asko. Dokumentu garrantzitsu baten aurrean gaude. Azken finean, onartutako den planeamenduaz eta zonalde berezi bati eman beharreko soluzioaz ari gea. Begira zenbatenaino den berezia, hiritar talde batek auzitegi gorena eraman zuela, San Bartolomeko harresia eta Muñoren defentsan. Eta puntu honetatik abiatuta gaur eztabaidatuko dugun dokumentura iritsi gera. Dokumentoak Pepuk delakoan ezarritako babes maila kontuan hartzen du. Babesten dena da San Bartolome eliza eta komentua, Bainuetxea, Amara kalea 4 eta Easo kaleko 3 zenbakiko etxe bizitzak, eta San Bartolomeko harresia. Hori kontutan hartu helburu hauek ditu. Lehenengoa, komentuaren iparraldea erabilea tertziario edo hotel erabilera. Honek bidera ezina egiten du egungo aurreikusita daukan etxe bizitzetarako izateko planteamenduarekin. Batera ezina elizak eta fatxadak duiten babes mailarekin. Bigarrena, kalitatezko espazio publiko libre baten ordenazioa iparraldeko magalean eta Muñoaren goikaldean. Honek gainera hirira irekitako begiratoki bat izango luke. Gaur egun duen dimentsioa handitu eta protagonismo handiagoa emango lioke. Eremuaren goikaldea doitzea eta zehekako ordenazioa
erregimenaren aldaketa. Iparraldeko magalean arrasetik bera garapen tertziarioa. Bainuetxearen fatxada babestua arroka plazara mugitzea. Etxe bizitza ekipamendua ordenatzea egungo bainuetxearen eremuan. Easo kaletik San Bartolome gainera doan igogailuaren aurreikuspena. Etxe bizitzak ekipamenduko lursaila mugitzea. Proiektuak ez dakar etxe bizitzen alorrean aldaketurik, ez gora eta ez bera. Nos encontramos ante un documento muy importante, un documento de modificación de una zona muy sensible, de una zona muy querida en la ciudad, en este caso en la zona urbana de la ciudad, que es toda la zona de San Bartolomé, a la cual hemos llegado a través de distintas cuestiones, pero en primer lugar gracias a que en su momento, o a partir de que en su momento, un grupo de ciudadanas y ciudadanos de esta ciudad llevaron hasta el contencioso precisamente la protección del muro y del cerro de San Bartolomé. Entonces llegaron a acudir al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo emitió una sentencia de obligado cumplimiento. A partir de ahí, como se sabe, hace poco, recientemente, se ha aprobado el Plan Especial de Patrimonio Urbanístico Construido. En ese Plan Especial de Patrimonio Urbanístico Construido, cómo no, se protege la iglesia y el convento de San Bartolomé, la casa de baños, los edificios residenciales de la calle Amara 4 y Plaza Easo 3 y el muro de San Bartolomé. Y obviamente la ordenación que estamos hoy proponiendo, obviamente tiene en cuenta, como no pudiera ser de otra manera, esos grados de protección. Pero partiendo de esa protección y partiendo de ese interés y de esa necesidad de poner en valor precisamente este enclave estratégico de la ciudad, ¿cuáles son los objetivos que se pretenden en el mismo? Pues, en primer lugar, un destino de uso terciario hoteleros del ala norte del convento, su actual calificación como residencial lo hacían difícilmente compatible. Se ordena un espacio libre público de calidad en la ladera norte y en la parte alta del cerro de San Bartolomé. Se destinan a usos residenciales la actual casa de baños, y la casa de baños protegida se traslada a la plaza de Arroca. Y se hacen unos reajustes en la ordenación pormenorizada precisamente al objeto de lograr grandes zonas peatonales para disfrute de la ciudadanía. Con respecto a las enmiendas presentadas, quiero agradecer a los grupos las aportaciones que han realizado a este expediente. Hemos transaccionado con el Partido Socialista, con el Partido Nacionalista Vasco y con el Partido Popular. Estoy seguro que las aportaciones realizadas lo que hacen es complementar, precisar y mejorar el texto inicialmente presentado, y desde ese punto de vista creo que va a ser una buena noticia precisamente que hoy estemos planteando una modificación del Plan General que dota y resalta el contenido del propio cerro y le da protagonismo al propio cerro y al muro de San Bartolomé, que da un espacio magnífico, una atalaya, un nuevo icono turístico y de verdad un espacio de calidad al que hoy estamos dando el primer paso. Eskerrik asko. Alderdi jeltzalea, Niko. Bai, eskerrik asko. Bueno, ante la propuesta que se nos trae de modificación al pleno de hoy, nuestra posición en un principio es de valoración positiva con respecto a lo que se propone, porque en primer lugar nos gusta el planteamiento que se realiza según el cual el convento pudiera acoger un hotel. Nos parece que es una solución adecuada y nos parece además que es una manera correcta de solucionar la protección que la fachada norte pues, tiene en este momento, ¿no? Desde ese punto de vista creemos que además la ubicación para albergar un hotel es buena o puede ser buena, luego esa solución nos gusta. Nos gusta también la terraza que se diseña en la cabeza del muro, nos parece un espacio público atractivo que puede ser muy interesante, y finalmente nos parece también más adecuada la reordenación del residencial que se nos propone en esta modificación. Dicho esto, nosotros hemos presentado una serie de enmiendas que han buscado mejorar el proyecto en diversos aspectos. El primero de ellos, el de dotar a este complejo, que es un complejo con un volumen notable, de un acceso a través del transporte público adecuado, y ligando a un proyecto que en este momento el Gobierno vasco está trabajando de pasante del Topo, que puede pasar por este punto también, y hemos considerado que es importante el contemplar este importante hecho que puede tener incidencia notable sobre este ámbito. Y bueno, teníamos una enmienda, la número 2, que procedo a retirar porque nos vamos a adherir a la transacción que han alcanzado el Grupo Socialista y Bildu y que recoge al fin y al cabo lo mismo que nosotros pedíamos.
Bigarren gai bat, ere gure zuzenketekin lortu nahi izan duguna da, Arroka plazaren inguruan gogoeta bat mai gainean jartzea. Ez iruditzen zaigu aukera paregabea da horrelako espazio publiko bat modu egokien diseinatzeko, eta iruditzen zitzaigun bertan egiten zen ekipamentu aurre ikuspenak agian mugatu egin zezake da Arroka plazaren konfigurazioa. Eta iruditzen zaigu hori da, edo izan behar du da lehentasunekoa. Onartzen dugu bainu etxearen trasladoa, izan ditugu gure zalantzak, baina udartzen dugu traslado hori eta horre egiten den eraikinak izan behar du da lehen atentzio gisa plazaren beraren konfigurazioa. Eta hor badago konpromiso bat udal gobernuaren aldetik, horri tramitazioan zehar ekiteko, edo bintzat badago nahi bat, eta ekipamentu batzuk maldaren beste aldera eramateko, eta beraz, alde hortatikan iruditzen zaigu ere, lortu dugu da behar adina adostasun honen inguruan. Y finalmente hay una tercera inquietud que también ha sido la que ha motivado la presentación de nuestras enmiendas, que es precisamente la de la demanda comercial que pueda existir en la zona, ¿no? Y cómo encaja un proyecto de estas características en el lugar. Creemos que este es un tema que debemos analizar en profundidad y por eso es por lo que hemos solicitado que el documento se someta a análisis en el Consejo Asesor de Comercio, cosa que también se ha transaccionado con el Gobierno municipal, y el que se pudieran instalar determinados equipamientos en esa zona del cerro que fueran ligados a la actividad comercial que va a desarrollar, pero en relación también con lo que pueda ser el fomento del comercio de la ciudad, ¿no? Y eso también es un compromiso que el Gobierno municipal ha adoptado de análisis a lo largo de la tramitación del expediente, con lo cual creemos que se recoge suficientemente o se recogen suficientemente aquellas aportaciones que nosotros realizábamos, y es por eso que vamos a votar a favor de las enmiendas que han presentado y han transaccionado tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista, y supongo que finalmente esta aprobación inicial pues contará con la unanimidad de este Pleno, lo cual yo creo que es motivo de alegría. Besterik ez, eskerrik asko. Zubi, Adero Popularra, Ramón. Egunon, muy buenos días. Bueno, pues hoy efectivamente nos encontramos ante uno de los proyectos más singulares que va a tener San Sebastián en los próximos años. Y, en primer lugar, quiero dar la bienvenida y felicitar a los autores del proyecto, al equipo de arquitectos de Arquilán, porque creo que han hecho un buen trabajo. Creo que han sabido resolver una situación difícil que había en este momento en la operación de San Bartolomé Muñoa. Las alineaciones iniciales no eran todo lo correctas que podían darse para la zona y, sin embargo, han sabido resolver una cuestión muy importante, fundamentalmente en la parte alta, en la atalaya, con esa avenida que se va a hacer, que termina en un mirador sobre la ciudad, que yo creo que se resuelve muy bien y por el que nosotros nos ha gustado este proyecto. Se mejoran las alineaciones, se mantiene lo que es el número de viviendas que se iba a hacer, se aumenta el terciario, pero lo vemos bien porque creemos que es necesario aumentar el terciario en algunas zonas de esta ciudad. Por ejemplo, el poder hacer más hoteles, el poder tener más equipamientos o más infraestructuras hoteleras en San Sebastián para poder atraer a tanta gente que esperemos venga a San Sebastián en los próximos años. También estamos de acuerdo con que se haya podido aumentar el equipamiento comercial, el terciario comercial en esa zona, pero hemos advertido, y se lo dijimos al equipo redactor, se lo dijimos a San Bartolomé Muñoa también, se lo hemos dicho al Gobierno municipal, que hay que atender también, hay que saber escuchar al comercio. Por lo tanto, en esta operación, que puede ser positiva porque en este momento San Sebastián está de moda y hay gente que quiere venir aquí a implantarse a nuestra ciudad, pero también hay que saber compensar eso con el comercio tradicional de nuestra ciudad y escuchar a los comerciantes donostiarras. Hemos querido nosotros incorporar algunas cuestiones o algunas mejoras que creíamos a este proyecto. El metro, del que todos al final estamos de acuerdo, y se va a incorporar una boca de metro a la operación. La accesibilidad en la cara norte, la accesibilidad por la zona de Aldapeta. El número de plazas de aparcamiento en superficie, creíamos que estaba un poco ajustado el que se proponía en un primer momento, pero luego dos mejoras que nos parecen fundamentales. La plaza EASO es la cara histórica de esta operación y se dejaba un poco de lado. Nosotros queremos que se incorpore de alguna manera este expediente para que la plaza EASO
sea una nueva plaza transformada, una nueva plaza mejorada, donde los vecinos puedan disfrutar y donde esa cara, esa fachada de toda la operación, pues sea de forma peatonal para el disfrute de todos los vecinos de Amara. Y luego el muro de San Bartolomé. No nos podemos olvidar que toda esta operación, todo el cerro, tiene un muro debajo, un muro que está en una situación bastante lamentable y que queremos que se incorpore a la operación, que se mejore, que se haga una reforma integral y que además se haga un mantenimiento de forma que los donostiarras no tengamos que seguir soportando eso. Gaur hemen proposamen batzuk aurkeztu ditugu eta lehen ere proposamen berberak egin dizkiogu udal gobernuari orain arteko bileretan. San Bartolome Muñoko proiektuak ez du zentzurik izango, baldin eta lortzen ez badugu bere aurrealde historikoa Easo plaza bertan sartzea. Izan ere, amaratarrek biziki maite dute Easo plaza eta ondorioz plaza hiriko oinezkoen alderdi berria bihurtu nahi dugu. Eta are gehiago, baldin eta Easo plaza autonomikalea Amara kalea elkartzen baditugu egungo oinezkoen alderdiarekin. Eremu bihurtuko da Donostiako oinezkoen alderdi handiena. Eta era berean, Easo plazak bere betiko izaera mantenduko du. Bere mamia, bere kioskoa eta gainerakoak. Zeren eta ezin dugu ahaztu. Amarako auzotarrek eskatu ditugu eta horregatik gaur zuzenketa honen bitartez eremu berri honen lehenengo harria jarri nahi dugu. Horrenbestez, nahi dugu amaratarrek parte hartzea eta iritzia ematea hiriko plaza zentral handi horri buruz. Izan ere, auzotarrek gozatuko dute plazarekin eta beraien ekarpena oinarrizkoa da. Eta era berean, beste gai garrantzitsu bat ere azpimarratu nahi dugu. San Bartolomeko harresia. Harresia ezin da izan elementu pasiboa. Harresiaren berritze integrala beharrezkoa da. Eta horrekin, Amarak irabaziko du, San Bartolomek irabaziko du, eta azken finean, donostiar guztiek irabaziko dute. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Bueno, para un amaratarra este es un expediente singular y sobre todo muy sentimental. Y es un expediente muy sentimental que estamos ante una modificación, porque es un expediente iniciado en la legislatura anterior. La operación San Bartolomé tiene su vida, traemos una modificación interesante, pero todo lo que supone de regeneración de Amara-Sarra, todo lo que supone de unir el centro de la ciudad a ese barrio que estaba al otro lado de las vías de Euskotren durante muchísimos años, es una operación urbanística ya iniciada en otra legislatura y, por tanto, estamos ante la buena herencia socialista en esta ciudad que el Gobierno ha mejorado o ha continuado en el expediente que hoy nos trae aquí. Pero eso es relevante porque no es nuevo, no es algo que aparece de repente, sino que es un expediente vivo. Y digo que es un expediente vivo porque no hay más que ir al barrio. No sé si todos los corporativos han ido últimamente, algunos sí, como se sabe, y realmente se ha hecho la parte más difícil y la más costosa. Se ha dado nuevas viviendas a los vecinos del barrio que iban a ver cómo sus viviendas eran derribadas para que el nuevo San Bartolomé se pudiera desarrollar. Y ya es parte de la realidad. Y faltaba la otra parte del camino. Creemos, y yo también me sumo a las felicitaciones al equipo redactor del proyecto, no solo por la capacidad que han tenido de integrar y de mejorar el mismo, sino también por la capacidad de atención en todas las reuniones que hemos podido mantener con ellos, y ha sido un proyecto y un expediente que probablemente se apruebe hoy por unanimidad porque todos hemos podido intervenir. Eso también le tengo que dar las gracias al Gobierno de la ciudad cuando así lo hace, porque nos ha permitido a todos colaborar desde el principio. Y voy a poner en valor las cosas que van a suceder hoy, porque vamos a votar obviamente que sí a las enmiendas de los demás grupos con las cuales coincidimos y con aquella que ha sido retirada, pero que el PNV había planteado, y hay un compromiso del Gobierno de que no se haga un equipamiento en superficie en la Plaza Roca que podía saturarla o colmatarla en exceso, sino en el subsuelo, y hay un compromiso de hacerlo así en la aprobación provisional. También estamos de acuerdo y en el caso de que nos haga la apoyaremos, ya lo anuncio desde ahora. Pero ha sido relevante el acuerdo con el Gobierno que el Partido Socialista ha hecho. Y lo quiero poner en valor en varias cosas. No solo en las mejoras de la accesibilidad hasta la plaza superior, ya que es un espacio público de todos, hagamos que todos puedan subir. También los que tienen movilidad reducida,
las personas mayores, los niños, que sea un espacio realmente de juegos, o que mejoremos el aparcamiento, sino algo muy relevante, que es que por primera vez en el planeamiento de la ciudad va a aparecer, por unanimidad aprobado, que la pasante ferroviaria o el denominado Metro de Donostialdea en el ámbito del centro de la ciudad tenga una parada que sirva de elemento tractor del nuevo espacio terciario o comercial. ¿Por qué? Porque la operación, además de mejorar el ámbito residencial por sus nuevas distribuciones, tiene un elemento que lo hace viable, que también es importante. Una operación donde el Ayuntamiento es el mayor propietario tiene sentido, por el bien de toda la ciudadanía, que la hagamos económicamente viable. Y ha supuesto una incorporación de muchos metros comerciales en un ámbito central, pero de difícil accesibilidad. Va a estar debajo del futuro hotel de San Bartolomé, pero cómo se llega allí, cómo se compra, cómo se distribuye en esos 7.000 metros. No todo puede ser elemento rodado y ir en coche por muchas plazas de garaje que se realicen. Y en ese sentido el transporte público, las potencialidades que tiene la transformación de Euskotren en nuestra ciudad y en el conjunto metropolitano son vitales. Y en ese sentido hoy es un día histórico para esta ciudad también. Si lo aprobamos por unanimidad, pasaremos de los enfrentamientos permanentes, de las divisiones permanentes y de las disputas a conseguir acuerdos de futuro para esta ciudad. Y eso es muy importante. Tan importante que a mí no me importa que los nuevos proyectos del Gobierno vasco se parezcan y sean mellizos al que algunos hicimos previamente, o que se pueda hacer gracias a los 90 millones de euros, a los 90 millones de euros que el Partido Socialista consensuó con el Gobierno de Urkullu para que estén en el presupuesto. Si no, no se podría hacer. Lo importante es que se haga. No importa quién es el aita o la ama del proyecto, sino que esta ciudad tenga proyectos viables de futuro que la consoliden y la desarrollen económicamente. Eskerrik asko. Ricardo, estiko txanda. Sí, muy brevemente. En primer lugar, para agradecer a todos los grupos su voto favorable a este importante expediente de modificación del Plan General, porque supone resaltar precisamente la labor que se ha realizado con este expediente. Una búsqueda de consensos tanto de dentro como de fuera. Consensos dentro del propio ayuntamiento, pero consensos fuera del propio ayuntamiento. Tanto en el seno de la sociedad San Bartolomé Muñoa, tanto con personas que en su momento acudieron a los tribunales en defensa del cerro y del muro de San Bartolomé. Eso, y de eso se nutre este expediente, porque eso es una nueva forma que nosotros llamamos nueva forma de hacer política. Precisamente partir de ese logro de consensos entre distintos, y por tanto este es un buen ejemplo precisamente de este logro de consensos. Precisamente a este objeto quería presentar, al principio no hemos podido presentar una enmienda de corrección técnica, que el objeto de la misma es alargar el periodo de información pública hasta el 15 de septiembre. En el expediente habla de un mes. Es verdad que está previsto una jornada de participación fuera del mes de agosto, en la primera semana de septiembre, y tiene toda la lógica que esa jornada de participación se celebre, como no, con el trámite de alegaciones abierto. Por lo tanto, se presenta como enmienda de corrección técnica el que el expediente a trámite de información pública hasta el 15 de septiembre y no el plazo del mes establecido. Hoy estamos ante una resolución de un problema no resuelto hasta ahora, una muy buena resolución de un problema no resuelto hasta ahora, en el que precisamente esta zona del muro y esta zona del Cerro de San Bartolomé cobra y se le da importancia. Per se va a tener un sentido más, precisamente, a través de esos elementos que se generan y a través de esa atalaya y de ese cono turístico que se va a generar, precisamente van a dar sentido y van a explicar, y a muchos donostiarras y donostiarras les va a hacer tener un elemento, un ángulo de visión distinto a la ciudad para observar la ciudad, pero un elemento de reflexión de por qué era importante precisamente la preservación de estos elementos, que quedan integrados de forma buena, de forma magnífica incluso diría, precisamente en esta zona de la ciudad, dotándole de un espacio estancial para la propia ciudad. Quería, como no, agradecer al equipo de Arquilán su labor en este proyecto. Quería agradecer, como no, a los técnicos municipales su implicación en este proyecto y quería agradecer también a la Oficina del Plan General también su implicación en este proyecto. Entre todos, absolutamente entre todos, ciudadanos, grupos políticos, hemos conseguido dar este paso en este proyecto que creo que de verdad va a suponer una pequeña revolución en esta zona de la ciudad. Bueno, eskerrik asko. Eta pasako gea bozkatzea. Orduan aurrena bozkatuko dugu Eusko Alderdi Jeltzalea Bildurekin tasazionatutako lehenengo tasazionala. Aldeko bozkak, hau batez.
bigarrena, hirugarrena, laugarrena erretiratu india, orduan bosgarrena gelitzen da transakzionatua bildurekin, Eusko Alderdi Jeltzalearena, aldeko boskak, aho batez. Orain bozkatuko dugu Alderdi Popularra bildurekin transakzionatutako emendakina, zuzenketa, aldeko boskak, aho batez. Orain Alderdi Sozialistak bildurekin transakzionatutako emendakina, aldeko boskak, aho batez, eta orain zuzenketa teknikoa, aldeko boskak, aho batez. Bozkatuko da orain proposamena bera, aldeko boskak, aho batez onartuta. Bosgarren puntua. Aho batez onartua geratu da beraz, hiria antolatzeko plan orokorrak San Bartolome hirigintza alorrerako agintzen duena aldatzeari hasierako onarpena ematea. Oposizioak eta gobernu taldeak aurkezturiko 5 zuzenketak ere onartuak izan dira. Lehenengoa, behin betiko onarpena ematea Torrua Zahar MA02 hirigintza alorreko katalintzo eremuaren hirigintza antolatzeko plan bereziari, hirigintza zuzendatzeko zerbitzu teknikoe 2014ko otsailean idatziari. Bigarrena, lurzoroari eta hirigintzari buruzko 2/2006 legeko 89. artikuluak agintzen duena aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 5. Aprobación definitiva del Plan Especial Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Donostia, MA02 Torrua Zahar. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter definitivo el Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito catalincho en el AUMA02 Torrua Zahar, redactado por los Servicios Técnicos de la Dirección de Urbanismo en febrero de 2014. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Ricardo. Bai, eskerrik asko. Plan berezi hau, Urumean uholdeak ekiditeko beharrezkoek diren ekintzekin zuzenean errelazionatuta dago. Planaren helburua da lursail bat ordenatu eta ibaiaren tratamendurako proposamenean txertatzea. 2 lursail dira eta beharrezkoa da aktuazio berehala egitea. Hau da, beharrezkoa da 3 eraikin hauek botatzea. Martuteneko zubia botatzen denean ibilgailuak eta batez ere garraio publikoa pasa ahal izateko. Beraz, uholden aurrean aula den zonalde honetan martxan jarri ditugun ekimenen artean pauso berri bat da. Pauso berri bat, ekintza berri bat, orain arte ikusi ez dena sinesgarria egiten jarraitzeko. Porque hoy nos encontramos con un plan especial directamente relacionado también con evitar las inundaciones en la zona de Martutene. En concreto, el objeto del mismo es ordenar 2 parcelas que se encuentran a la altura del polígono 27 o en las inmediaciones del polígono 27, pero son 2 parcelas sobre las que es necesario operar precisamente porque es necesario eliminar las 3 edificaciones que están en una de estas parcelas al objeto de que cuando se derribe el puente de Martutene, obstáculo hidráulico, principal obstáculo hidráulico que tiene nuestra ciudad, cuando se derribe el puente de Martutene, puedan seguir accediendo los vehículos a la zona de Martutene y fundamentalmente se garantice el paso del servicio público, el paso de los autobuses de la CTS a Martutene. Por tanto, es necesario esta operación para posibilitar la otra. Nos encontramos ante un paso más dentro de esa prioridad que se definió de actuar en la zona de la Vega del Urumea para evitar inundaciones y hoy nos encontramos con otro paso más, con otro plan que ayuda precisamente a hacer creíble o a hacer más creíble esa idea de que Martutene, Txomin, toda la Vega del Urumea tienen que dejar de ver al río como un problema y obviamente puedan estar tranquilos en sus locales, en sus viviendas y pasen a utilizar y a ver el río como un espacio de oportunidad y no como un espacio de preocupación. Por tanto, también un expediente necesario y una muy buena noticia también para los vecinos en la medida en que supone avanzar en la operación de Martutene. Eskerrik asko. Alderdi Jeltzalea, Alderdi Popularra, Sozialistak, ez. Izteko txanda. Bozkatu ingo deu, aldeko boskak,
Aho batez onartua, ez badago turnoik, 6. puntua. Ha quedado aprobado este punto del Plan Especial de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Donostia sobre la zona de Torrubazar, que permitirá el derribo de 3 edificios que facilitarán luego el acceso al barrio de Martutene una vez que se derribe el actual puente de Martutene. Atzeen, babes ofizialeko 96 etxebizitza sustatu eta egiteko hirigintza hitzarmenari onarpena ematea, Donostiako udalak, etxegi 21 SL-ek eta Konstrukziones Amenabar S.A.k sinatu behar dute hitzarmen hori. Bigarrena, hitzarmen hori sinatzeko ahalmena ematea hirigintzako eta etxebizitzako zinegotzia ordezkari Ricardo Burutaran Ferreri. Asunto número 6. Aprobación del convenio urbanístico referente a la promoción y construcción de 96 viviendas de protección pública en el AUIB 10.1 Etxegi y Baeta. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar el convenio urbanístico referente a la promoción y construcción de 96 viviendas de protección pública en el AUIB 10.1 Etxegi y Baeta, a suscribir entre este Ayuntamiento, Etxegi 21 SL y Construcciones Amenábar S.A. Segundo, facultar al concejal delegado de Vivienda y Urbanismo, don Ricardo Brutanán Ferré, para la firma del indicado convenio. Existe una enmienda presentada por el grupo JPNV, en la que propone incorporar un párrafo al punto 1 de la estipulación segunda, en el que se establecería que previa solicitud de la correspondiente licencia, los proyectos de edificación de las parcelas PR3 y PR4 serán presentadas para su aprobación a la entidad pública empresarial Donostiako Etxegintza. Ricardo. Eskerrik asko. Puntu honekin, etxegiko hitzarmenaren onarpena ekarri dugu udalbatzara. Donostiako udalaren etxegi 21 sozietatearen eta Goienetxe Fundazioaren arteko hitzarmena. Horren ondorioz, Berillon, alokairuzko 58 babes ofizialeko etxebizitzak eta 58 etxebizitzak tasatu eraiki ahal izango dira. Akordioaren arabera, jabeak, Amenabar eraikuntza enpresak, etxebizitzaren udal erakundeari etxegiri 86 etxebizitzetako 58 salduko dizkio, eta horiek alokairuzko babes ofizialekoak izango dira gutxienez 50 urtez. Hitzarmen horrek era berean 58 etxebizitzak tasatuak eraikitzen direnean salgai jartzea ahalbideratzen du. Udalak bultzatutako akordio horri esker, duela urte batzuk etenda geratu zen eta gaur egongo gobernuak sustatu duen prozesu bat berrabiaraziz hirigintza arloko operazio hau martxan jarri da. Porque efectivamente lo que se consigue con la aprobación de este convenio urbanístico es poner en marcha una operación de 96 viviendas protegidas. En concreto, 48 viviendas de VPO y 48 viviendas tasadas. Viviendas que en su momento estaba previsto que fueran a realizarse por parte de Etxegi 21. Como se sabe, y a pesar de que la modificación de planeamiento se hizo hace mucho tiempo e incluso a pesar de que el Ayuntamiento dio licencia para la construcción de las 96 viviendas, la realidad es que pasados varios años, incluso con licencia otorgada por parte del Ayuntamiento, la realidad es que ninguna de estas viviendas ha empezado a edificarse. Por tanto, lo que estamos haciendo con esta modificación de convenio es materializar precisamente que en esta zona de la ciudad se puedan construir 96 viviendas protegidas. Se propone una modificación del convenio de tal forma que el requisito de que las 48 viviendas de alquiler de VPO y las 48 viviendas tasadas tuvieran que estar 15 años en alquiler y luego pudieran venderse al régimen de cada una de ellas, al régimen de VPO y al régimen de tasadas, desaparezca de forma que las 48 tasadas se van a poder enajenar a quienes cumplan los requisitos para acceder a una vivienda tasada desde el primer momento, pero se establece la obligación para el propietario, en este caso Amenábar, la obligación de que venda al Ayuntamiento de Donostia o a Etxegintza 48 viviendas al precio que está establecido en el propio acuerdo, a un precio ventajoso para la entidad de vivienda, de tal forma que el Ayuntamiento se comprometa no a destinar estas viviendas 15 años a alquiler, sino se comprometa a destinar estas viviendas al menos 50 años en alquiler. Y digo lo al menos 50 años en alquiler porque obviamente la idea es que se destinen siempre a alquiler, pero los 50 años vienen de la medida en que nos acogeremos a las ayudas que da el Gobierno vasco para fomento de vivienda de alquiler,
el requisito es que siempre cualquier institución que se acoja a ese acuerdo tiene que destinarlas al menos 50 años. Por lo tanto, asumimos ese compromiso. La voluntad es de que estas viviendas de VPO sean siempre en régimen de alquiler, pero desde luego tendrá ese establecimiento. Por tanto, una buena noticia, una modificación del convenio que va a poner en marcha y que va a poder hacer realidad precisamente que una operación que estaba hasta ahora parada se ponga en marcha, y se ponga en marcha en una fecha muy próxima. Y desde ese punto de vista tengamos 96 viviendas protegidas más, 48 tasadas y 48 de VPO, además en régimen de alquiler, en un momento en que son muy pocas las instituciones, por no decir ninguna, que promueve vivienda de alquiler. Con respecto a la enmienda del Partido Nacionalista Vasco, no vamos a aceptar la misma en la medida en que, por supuesto, que el proyecto tiene que ser de alguna forma conocido y autorizado por parte de Donostiako Etxegintza, pero nos preocupa el término aprobado que aparece en la propia denominación, en la medida en que quizás de ello pudiera derivarse en algún caso algún eventual retraso, pero sobre todo nos preocupa la responsabilidad o las consecuencias legales de esa aprobación formal por parte de Donostiako Etxegintza. Estamos ante una vivienda que la tiene que construir un promotor privado y, por tanto, el promotor, con las obligaciones del promotor, van a ser evidentemente del mismo y no de Donostiako Etxegintza. Eskerrik asko. Alderdi Popularra, Ramón. Empezando por el final, yo no creo que tengamos ningún problema. Si nosotros como consejeros de Etxegintza la sociedad de Etxegintza va a participar en la operación, lo lógico, y por eso vamos a apoyar la propuesta del PNV, es que allí sea donde también aprobemos la construcción de estas 96 viviendas. Yo voy a ir un poco más allá, al origen de la operación, porque lo preguntábamos en la comisión y no se nos supo responder, tampoco se nos ha dado respuesta hasta hoy. Nosotros vamos a apoyar, evidentemente, la construcción de VPO en nuestra ciudad, solo faltaba. Además, en este caso, 48 VPOs, 48 tasadas, es bueno para los donostiarras. Pero, yendo al origen de esta operación, hoy se trae aquí porque, de alguna manera, esto es una obligación que tiene el Ayuntamiento. ¿Y por qué es una obligación? Porque esto no es una operación separada, esto es una operación vinculada. La modificación del plan general del oncológico y la modificación del plan general de la parcela de la Fundación Goyeneche para Etxegi 21 estaban vinculadas. Es decir, donde se hacía una modificación de plan general para la construcción de 65 viviendas libres en el oncológico, obligaba a la construcción de 96 en la parcela de la Fundación Goyeneche. En su caso, eran apartamentos para jóvenes. Finalmente se ha optado por VPO 48 en alquiler con derecho a compra y 48 tasadas. Creemos que hay que seguir impulsando la opción de los apartamentos para jóvenes en esta ciudad. Esto era una oportunidad. Nosotros, evidentemente, ya digo que vamos a apoyar la operación porque siempre es bueno construir vivienda de protección oficial en esta ciudad y más si es en régimen de alquiler, porque es la apuesta que el Partido Popular en San Sebastián hace. Pero también creemos en que es necesario hacer apartamentos para jóvenes en San Sebastián. Y en este caso era la operación destinada a 96 apartamentos para jóvenes. Así venía, este era el origen en el año 2007. Y creemos que es necesario seguir impulsando opciones de operaciones para jóvenes en San Sebastián. No podemos dejar que la gente se marche de esta ciudad porque no tenga opción de vivienda. No podemos dejar que los jóvenes no tengan un futuro en San Sebastián. Y, por lo tanto, operaciones como estas son las que hay que sacar adelante. Apartamentos para jóvenes. Por ello, bueno, pues perdemos la oportunidad de esta manera. Evidentemente, los jóvenes también pueden optar a las VPOs en alquiler o a las VPOs tasadas, pero la opción de apartamentos para jóvenes pedimos al Gobierno hoy que no la deseche, porque es necesaria para que los jóvenes no se marchen de San Sebastián. Y, desde luego, como decía, con la operación estamos de acuerdo. Gracias. Alderdi Sozialista, es que no. Iñaki. Yo de entrada tengo que hacer una consideración favorable al convenio, porque así sí, esta es una buena manera de sacar adelante un proyecto que estaba estancado y que en 2012, a juzgar por aquella comparecencia famosa del alcalde en relación a Kutxa, parecía que se iba a estancar para siempre. Y lo que ha ocurrido con este expediente es que las dos partes han rebajado sus pretensiones y han llegado a un acuerdo, las dos partes, tanto el Gobierno municipal como Kutxa. En este convenio son parte Kutxa, una empresa de la que ustedes hablaban entonces que estaba metida en una operación especulativa, una empresa privada que ha comprado esos solares
y el ayuntamiento, son las tres partes. Y han llegado a un acuerdo cediendo en cosas, que es como se hace progresar la ciudad. Si es que nos remontamos a aquellas fechas, por ejemplo, ustedes decían que el ayuntamiento estaba dispuesto a promover las 48 viviendas de VPO con la condición de que Kutxa las financiara. Hoy lo que hacen es no promover esas 48 viviendas, sino comprárselas al promotor privado que es titular del suelo. Por ejemplo, en eso ha cambiado el gobierno municipal. Y eso hace posible que efectivamente la ciudad avance. Yo quiero hacer mención también a un informe que está en el expediente, que es un informe hecho por los servicios municipales a los que se les demanda que sitúen dónde hay posibles parcelas para poder desarrollarlas a corto plazo, de manera inmediata. Y después de analizar todas las parcelas que aparecen en el planeamiento, la única, en principio, que puede tener un desarrollo inmediato es esta. Y esto está basando este convenio. Por eso digo que así sí, así nos parece que es adecuado actuar y, por lo tanto, nosotros vamos a respaldar el convenio. Y ahora entro a hacer mención a la enmienda. Nuestra enmienda ha intentado mejorar las condiciones del convenio. ¿Por qué? Porque aquí lo que se acuerda es que el ayuntamiento, con una empresa constructora y con Echegui, pero especialmente con la empresa constructora que va a promover ahí las viviendas y que va a construir las viviendas, va a comprárselas a esa empresa constructora. No estamos en el escenario que antes, en su momento, el Gobierno apuntaba, en el sentido de que lo que compraba el ayuntamiento eran las parcelas y luego promovía la construcción de esas viviendas con el correspondiente concurso, sino que ahora va a comprar las viviendas que va a construir esa empresa. Y en el convenio se detalla con mucha claridad los plazos en que hay que llevar a cabo determinadas actuaciones por parte de esta empresa. Por ejemplo, hay un plazo de 3 meses en el que tiene que hacer los proyectos de edificación y un plazo de 6 meses para solicitar las licencias. Pero claro, me parece de sentido común que si el ayuntamiento, a través de Etxegintza, va a comprar estas viviendas, que efectivamente apruebe el proyecto de edificación. Es lógico que quien va a comprar las viviendas conozca, analice a fondo el proyecto de edificación y lo apruebe. Y yo no sé qué diferencia hay entre aprobar y autorizar. ¿Hay alguna diferencia entre aprobar y autorizar? Relevante, quiero decir. Porque yo no tendría ningún inconveniente en transaccionar ahora mismo con usted la palabra autorizar por aprobar. La sustituiría ahora mismo, in voce, ahora mismo se puede hacer esa transacción si usted está de acuerdo. Lo que no me parece lógico es que la empresa constructora haga los proyectos de edificación y que el ayuntamiento y Etxegintza, que es quien conoce y desarrolla y va a comprar esas viviendas, Etxegintza dé por bueno sin analizarlo siquiera. Contener eso en el convenio no me parece que es algo de sentido común. De modo que ese es el sentido de la enmienda. El sentido de la enmienda es asegurarnos que el producto que vamos a comprar en la fase de proyecto está debidamente garantizado. Y de eso se trata. Pero insisto y le repito, le tiendo la mano para que en lugar de la palabra aprobar, parece que a usted le gusta la de autorizar, aparezca la de autorizar. Ricardo. Sí, hombre, obviamente Etxegintza verificará cuál es el producto que se le vaya a dar, cuál vaya a ser el producto que vaya a comprar, faltaría más. Pudiera interpretarse en algún momento que Etxegintza va a comprar cualquier cosa sin saber lo que está comprando, no es el objeto y desde luego para nada va a ser así. Claro, esto también tiene su historia y hoy estamos diciendo, y oigo, así sí. ¿Y por qué llegamos al así sí? Porque antes hemos dicho que no, y hemos dicho que no, ¿a qué? A una solicitud por parte de Kutxa, en la que Kutxa nos decía, a través de la Fundación, nos decía que quería que elimináramos ese requisito de que las viviendas tuvieran que destinarse 15 años a alquiler, pero que además incluso llegaba a pedir que convirtiéramos estas viviendas en libres. Por eso estamos hoy ante ahora sí, así sí, porque este Gobierno antes ha dicho no, no, y precisamente ese no de entonces ha venido a un sí. Efectivamente,
sí se puede. Sí se puede, lo que decía el equipo de gobierno y lo que decía este gobierno desde el principio. Se puede promover esta operación y se pueden promover 48 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler. Si entonces se hubieran venido precisamente a este elemento de acuerdo, que no lo han venido ellos y que han necesitado transmitirlo a un tercero para llegar a ese acuerdo, probablemente estas viviendas no serían hoy un documento que estuviéramos hablando hoy, sino serían una realidad que estaría edificándose. Lamentablemente ha supuesto un transcurso de pérdida de meses, de pérdida de tiempo, del cual, pues evidentemente, hay una serie de damnificados, que son las personas que vayan a habitar estas viviendas, pero gracias precisamente a la tenacidad de este equipo de gobierno, hoy podemos conseguir que efectivamente este documento se pueda poner sobre la mesa, podemos conseguir que esta ciudad no haya perdido ninguna de esas viviendas y ninguna de ellas se haya convertido en libre, y podemos conseguir incrementar además en las viviendas que tienen un precio inferior, las viviendas de VPO, que no solo vayan a tener que destinarse a alquiler durante 15 años, sino que vayan a tener que destinarse al alquiler durante al menos 50 años. Por tanto, es una buena noticia y me congratulo que efectivamente se reconozca que la ciudad avanza con este gobierno municipal. Bueno, bozkatu ingo du aurrena planteatzen den emendakina Euskal Alderdi Jeltzalearena, aldeko bozkak, aurkakoak, ez da onartzen, eta orain proposamena bera, aldeko bozkak, aho batez onartua, explikazioa, Ernesto, explicación de voto. Sí. O Enrique. Egunon, sí, gracias, buenos días. Bueno, nosotros efectivamente hemos votado que sí porque evidentemente lo hemos dicho muchas veces, después vendrá además una moción en este sentido. Es importante que se haga y que se haga cuanto antes, porque si algo tenemos de cierto en esta legislatura es que el número de viviendas protegidas construidas en esta ciudad está siendo alarmantemente bajo y muy escaso. Yo, señor Burutarán, le diría que, hombre, reconózcame usted que se ha venido un poquito arriba porque sabía que nosotros no íbamos a apoyar esa enmienda y, por lo tanto, bueno, pues ha puesto usted un poco más, si me permite la expresión, más gallardo, porque sabía cuál iba a ser el resultado final. Porque yo te puedo recordar alguna cosa también, por ejemplo, un acta de 25 de junio de 2010 donde usted decía, nosotros estamos de acuerdo con que se tienda a generalizar, que se tienda no al 66% de VPO en alquiler, sino al 100%, a que la vivienda de protección oficial sea en régimen de alquiler al 100%. Es un acta, esto lo decía usted. Aquí lo que hemos hecho ha sido cambiar una previsión de un convenio que hablaba de un 100% de vivienda en alquiler por un 50%, la mitad de las viviendas son en alquiler y las otras, sí, eso es lo que se ha cambiado en realidad. Pero tiene razón, está bien hecho. ¿Por qué está bien hecho? Porque ha sido posibilista, porque el fundamentalismo a veces, y permítame, en el sentido, digamos, ideológico, es malo. Entonces, cuando uno se empeña en ser fundamentalista en algo, las cosas no salen. Cuando uno quiere ser posibilista en algo, las cosas salen. Y nosotros, a favor del posibilitalismo o del positivismo, si se quiere así, y de que las cosas salgan, nos encontrarán siempre con ustedes o con quien sea para hacer avanzar a la ciudad. Y ante el fundamentalismo no nos encontrarán, ni de este tipo ni de ninguno. También le digo una cosa, punto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, los vamos a apoyar todos. Igual que hemos apoyado probablemente el 90 o 95% de los expedientes urbanísticos que han venido a este pleno. Que se vea claramente que estamos para ayudar y para apoyar, no como algunos dicen, para retrasar o entorpecer a la ciudad. Bueno, lehenbiziko interbentzioa, explicación de voto, bezala indezuena, ja, nik uste ez zala oso intervención, explicación de voto bat egiteko. Eskatuko nizueke benetan, erabili behar bali madau turno hau erabiltzeko, erabili behar dan gauzentzako. Eta orain ja, urrungo puntua, 7. Onartua geratu da beraz, puntu hau, Berillon, 7. etxebizitza eraikiko direnak. Alderdi Sozialista taldeko bi lagunek alde botatu dutela, zuzenketaren alde botatu dutela. Nik ez diet ikusi hori egitea. Dena dela, aipatzen ari naiz, aipatu diet, eta badugu sistema ziur bat, eta oso mantso joan, eta bozketa bakoitzan, inork ez du gesten eskua, nik esan arte kontatuta. Ez naiz konturatu horrela izan denik, nire irutu zait, benetan botatzen naizela alde. Ba, nik uste kontabilizazioa iazkai dagokiola eta onartutzatzen, ez eskoa bezala konsideratuko deula. Ez teo errepikatuko, ridikulo ditu zait. Ez ezin da errepikatu, Errepikatu ezin da, Ernesto? Perdón.
Simplemente no es la primera vez que puede suceder. En cualquier caso, la posición del grupo era clara y es evidente, ha sido explicada además por el señor Ramos y nosotros creíamos que el expediente tiene que ser lo más ágil posible y por eso no aceptábamos la enmienda, con lo cual un acto reflejo corregido y demás, si es que se ha producido, que yo tampoco lo he visto, pues no tiene ningún problema. Y si es necesario volver a repetir la votación, la repetimos. A ber, nik uste ez da errepikatuko bozketa, esaten ari dan bezala jaskarila, eta konsideratzen da ez dela onartu emendakina, eta bai proposamena aho batez. Eta orain, 7. puntua. Behin-behingo onarpena ematea, hiri antolamenduko plan orokorrak etzadi AI 15 hirigintza alorreko G00 komunitate ekipamenduko lursailarentzat. San Alberto Magno Alemaniar Eskola agintzen duena aldatzeari. Erabakiak, lehenengoa, behin-behingo onarpena ematea Donostia antolamenduko plan orokorrak etzadi AI 15 hirigintza alorreko G00 komunitate ekipamenduko lursailarentzat agintzen duen aldatzeari. Bigarrena, EAEko lurraldearen antolamendurako batzordeari bialtzea dokumentua txostena egin dezan. Asunto número 7 del orden del día. Modificación puntual del Plan General, aprobación provisional en el ámbito parcela G00, equipamiento comunitario, cooperativa San Alberto Magno, Deutsche Schule, AU AY15 Echadi. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter provisional la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del AU AY15 Echadi, parcela G00, equipamiento comunitario, Colegio Alemán San Alberto Magno, redactada en abril de 2014 por los arquitectos señores Alonso y Plaza y promovida por la cooperativa San Alberto Magno Deutsche Schule. 2. Y último, remitir el documento e informe a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. Se propone, el acuerdo precisa de mayoría absoluta. Bai, zuhitza, bai. Eskerrik asko. Hezkuntza zentro pribatu baten eraikigarritasuna onartzeko bigarren pausoaren aurrean gaude. Helburua da bere hezkuntza eskaintza hobetzea eta horretarako dauden beharrei egokitzeko hobekuntzak egitea. Helburu horrekin zerbitzu eta instalakuntza berriak, osagarriak eta kirol instalakuntzak eraikiko dituzte. Gainera, barruko ordenazioa hobetu eta aparkaleku berria jarriko da. Dokumentua erkidegoko lurralde ordenazioaren batzordera bideiko da eta honek 3 hilabeteko epea izango du gehienez bere txostena egiteko. Nos encontramos en este caso ante una modificación del Plan General, segunda aprobación provisional, que en este caso referido a un centro educativo privado, el Colegio Alemán San Alberto Magno, lo que de alguna forma da respuesta es a las necesidades y a los requerimientos educativos de este centro, las necesidades de espacio de este centro educativo. En concreto, se trata de mejorar las posibilidades de espacios que les permitan realizar más oferta educativa, dotando de nuevos servicios y mejorando a su vez las instalaciones deportivas y complementarias, incluidos la zona del aparcamiento y ordenando todo el tráfico viario del centro. En principio, este es el objeto de este plan general que se ha remitido a la COPU para su informe. Eskerrik asko, Alderdi Jeltzalea, Popularrak, Alderdi Sozialista, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aho batez, 8. puntua. Onartua geratu da beraz, behin-behineko onarpena ematea, hiri antolamenduko plan orokorrak, San Alberto Magno, Alemaniar Eskolan, obrak egiteko agintzen duena aldatzeari. Datorren puntuan, San Jose de Calazans ikastetxeko patioa estaltzeko plan bereziari buruzko izango da. Plana, hirigintza zuzendaritzako zerbitzu teknikoek idatzi zuten 2014ko martxoan. Bigarrena, lurzoroari eta hirigintzari buruzko 2/2006 legeko 89. artikuluak agintzen duena aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 8. Aprobación definitiva del plan especial del Ayuntamiento de Donostia en el ámbito AL03 Altzagaña. Se propone
al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter definitivo el plan especial para cubierta del patio de Colegio San José de Calasanz en el AUAL03 Alzagaña, redactado por los servicios técnicos de la Dirección de Urbanismo en marzo de 2014. 2 y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Ricardo. Eskerrik asko. Plan berezi honen helburua da, zentro publikoko honi patioa estaltzea baimendu eta horri erantzuna ematea. Horrela, euria egiten duenean ikasleak jolastokia aprobetxatu ahal izango dute eta kirola praktikatu. Azalera osoa 800 metro karratukoa bada ere, obra bi fasetan egitea planteatuta. Modu honetan, lehendabizikoan, 382 metro karratuak estaliko lirateke. Espediente honen tramitazioa askartu dugu, eta hala egin dugu. Obrak udan egin ahal izateko. Izan ere, garai honetan egiten diran ikastetxerako obrak. Zoritxarrez, Eusko Jaurlaritzak ez du lehentasuna bezala ikusi ikastetxe honetako ikasleek estalitako espazio bat eukitzea. Ondorioz, uda honetan ez da obrarik egingo. Udalak bere lana eraikikortasunez egin du, baina badirudi momentuz ez duela esertarako balioko Eusko Jaurlaritzaren borondate faltagatik. Nos encontramos ante un plan especial, en este caso, que lo que pretende es precisamente, y lo que es posibilitar, que la zona de patios, la zona deportiva y la zona de recreo de los niños y niñas que van al Colegio San José de Calasanz, en Alza, puedan, precisamente cuando las inclemencias meteorológicas, cuando llueven, puedan seguir también disfrutando de su práctica deportiva y puedan disfrutar de su zona de recreo. Cubiertos precisamente de la lluvia. Hemos intentado y hemos agilizado la tramitación del expediente urbanístico precisamente porque los centros escolares obviamente realizan las obras en época estival, cuando no tienen alumnos y alumnas en su centro. Y lo hemos hecho y el planeamiento efectivamente va a estar aprobado, pero desgraciadamente a esto no nos ha seguido en esta línea, no nos ha seguido el Gobierno vasco, de tal forma que esta obra no se va a realizar este verano. A pesar de tener el planeamiento realizado, lamentablemente empezará en el curso en septiembre del año que nos encontramos. Los niños y niñas van a seguir teniendo este espacio sin que esté cubierto y, por tanto, sin poder gozar plenamente de este espacio para sus usos deportivos y para sus usos de recreo. En cualquier caso, el planeamiento estará dispuesto para cuando el Gobierno vasco quiera acometer la actuación. Eskerrik asko, Alderdi Jeltzalea. Popularrak, sozialistak, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aho batez, 9. 9. Behin betiko onarpena ematea, Miramon MZ02 hirigintza eremuko plan bereziko 2. lursaileko aldaketari. Erabakiak lehenengoa, behin betiko onarpena ematea, Miramon MZ02 hirigintza eremuko plan partzialeko 2. lursaileko aldaketaren testu bateginari, eta segituan aitatzen du ze enpresak sustatu duen eta ze baldintza jarri dizkion udalak. 2. lurzorari eta egintzari buruzko 2/2006 legeko 89. artikuluak agintzen duena aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 9. Aprobación definitiva de la modificación puntual Plan Especial Promotora Oriamendi Berri Grupo SL Ámbito Urbanístico MZ02 Miramón Parcela 2. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter definitivo el texto refundido de la modificación puntual del Plan Especial del Ámbito Urbanístico MZ02 Miramón, referida a la Parcela 2, redactada por Miguel Arzuaga Arquitectos en mayo de 2014, promovida por la promotora Oriamendi Berri Grupo SL, con la condición señalada en el informe de los servicios técnicos municipales recogida en la parte expositiva de este acuerdo. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Ricardo. Bueno, el objeto de este plan especial es muy sencillo. Lo que se trata es de ajustar la calificación pormenorizada de esta parcela de tal forma
que allá donde estaba previsto y sin incrementar la edificabilidad prevista de 1.800 metros cuadrados de techo, donde estaban previstas viviendas de 120 metros cuadrados, se hagan viviendas más pequeñas de 85 metros cuadrados sin aumentar la edificabilidad y, por tanto, el número total de viviendas pasa de 16 a 21. Este es el objeto de este plan especial. Alderdi jeltzalea, Baineki. Bai, bueno, hau ez da lehenengo espedientea, antzekoa, hau da, zera, tamaina handiko etxe bizitzen ordez, tamaina txikisegoak eta gehiago sego egiten den espedientea bakarra ez da, Pagolan gertatu zen, da beste hainbat lekuetan ere bai. Guk irizpide hau apoiatzen dugu. Apoiatzen dugu bi arrazoi nagusiekatik, bat, hain zuzen, etxe bizitza handiak komertzialki saltzeko eragozpena daude, horregatik promotore pribatuak eskatzen dute hau, noski. Erresago delako produktu etxe bizitza txikisegoak produktu bezala saltzea, beraz laguntzen du eta laguntzen ditu promotoreak sentidu horretan, baina bigarren kontua da, eta kasu honetan adibidez hori ematen da 5 etxe bizitzekin, lehen 16 etxe bizitza egongo ziren lekuan, orain 21 etxe bizitza egongo direla. Dena pribatua dira, hori ere garbi esan beharra dago, baina etxe bizitzaren eskaintza oroar, pixkanaka olako interbentzioekin areagotu egiten da. Hemen kasu honetan 5 etxe bizitza gehiago sortzen dira, eta seguruski gaur egun tamaina txikiagoak hobeto egokitzen dira gaur egungo ohituretara eta gaur egungo eskakizunera. Beraz, alde hortatik irizpide horrekin bat gatozenez eta errezten duenez ere produktu hauen garapena guk aldeko botoa emango diogu. Popularrak, sozialistak, aldeko bozkatu ingo du, bai, aldeko bozkak, aho batez, 10. puntua. Onartua geratu da beraz, proiektu honen aldaketa, Miramunen erekiko diran etxe bizitzetan, zertxo baita txikiagoak izan daitezela, eta beraz, 21 etxe bizitza berri erekiko dira. 03 irigintza esparruko G00 jakintza lehen hezkuntzako ikastetxe lursaileko irigintza antolatzeko plan bereziari. Erabakiak, lehenengoa, behin betiko onarpena ematea apaizgaitegia AO03 irigintza esparruko G00 jakintza lehen hezkuntzako ikastetxea lursaileko irigintza antolatzeko plan bereziari, Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza, hizkuntza politika eta kultura sailak sustatu eta Astazaldi arkitektura estudioak 2004ko maiatzean idatziari. Bigarrena, lurzorari eta irigintzari buruzko 2/2006 legeak aipatzen duenaren arabera argitaratzea planaren irigintza arauak. Asunto número 10. Aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana del Departamento de Educación. Gobierno Vasco AO03 Seminario. Se propone al Ayuntamiento de Peno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter definitivo el Plan Especial de Ordenación Urbana de la parcela G00, Centro de Educación Primaria Jaquintza, del AO03 Seminario, promovido por el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, redactado por Astazaldi Arquitectura Estudio A en mayo de 2014. 2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de suelo y urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Ricardo. Bai, eskerrik asko. Beste plan berezi bat, gaurko laugarrena. Kasu honetan, berriro, zentro publiko bati buruz ari gea. Antiguon, kokatuta dago eta planamendu arloko tresna hau behar du bere eraikigarritasuna handitzeko. Beraz, zentro publiko honen beharrei erantzuna ematea da helburua. Alde batetik eta hasteko igogailu bat jartzeko eta horretaz gain honi pegatutako plataforma bat irisgarritasuna bermatzeko. Plan berezi honek zentroa ordenatu eta handitzea aurreikusten du. Ondorioz, eraikigarritasuna handiko da, 850 metroko karratutan, lur arrasaren gainetik eta 302 tan azpitik. Erakusketa publikoa eginda eta ez da alegazioik aurkeztu. Nos encontramos ante otro plan especial, el cuarto plan especial de los que traemos hoy, en este caso de nuevo también referido a unas obras o a un planeamiento que permite unas obras en un centro público, en este caso la ikastola Jaquintza en el barrio del Antiguo.
Ikastola Jakintza, como es sabido, ha cumplido 50 aniversario. Pues bien, pues en este momento en el que ha cumplido, recién cumplido precisamente este 50 aniversario, se está aprobando este plan especial que en este caso lo que va a permitir es dos cosas. En primer lugar, en primera instancia, va a permitir mejorar la accesibilidad al propio centro educativo. Mejorar la accesibilidad al propio centro educativo mediante la instalación tanto de un ascensor como de una serie de plataformas que irían pegados, precisamente una plataforma que iría pegado a la propia edificación cubierta. Y por otra parte, a su vez, el plan especial va a tener un alcance en adelante, un alcance a futuro, en la medida en que prevé un desarrollo, un crecimiento para necesidades que pueda surgir o que se puedan surgir en el propio centro, de crecimiento de 850 metros cuadrados sobre rasante y 302 metros cuadrados bajo rasante. No se trata de dar respuesta a esto única y exclusivamente al tema de la accesibilidad y al tema de la instalación del ascensor ahora, más la plataforma, sino se trata de prever actuaciones próximas que se puedan realizar en el centro, de tal forma que el plan especial ya contemplará desde ese punto de vista la posibilidad de materializar las mismas. Eskerrik asko alderdi jeltzalea. Iñaki. Nik pare bat konsiderazio lehenengoa, hau da zera ekartzen da 10. diktamena, urbanismoakin edo zerikusia duena eta denak aurrera atera dira, horrek esan nahi du, oro har udaletxe honetan talde politiko guztiok jartzen degula gure botoa garapenaren alde. Hori bat, bigarrena, hiru plan egon dira ikastetxei dagokienak, eta hiruetan ere helburu antzeko bat dago, ezta? Eta da, ikastetxe zerbitzuaren instalakuntzen hobekuntza, beraz, hau guk ere apoiatuko dugu. Eta bereziki, jakintza tartean delako, gainean ikusteet, aipatzekoa dela ere, 50 urte egiten ditula urten. Oain dela 50 urte, alako lokal txiki eta izkutuan hasi zen eskola, orain nolako dimensio hartu duen ikusten da, ezta? Eta gaur egun, zorionez, ikastetxe hau, auzoko ikastetxe nagusienetakoa da, 50 urtetan lanen aritutakoa, eta gainea bere eragina eta bere matrikulazio gora dijoa, eta arrazoi horregatik espazio beharrean aurkitzen dira. Hori ere txalotzekoa da, eta hori ere kontuan hartzekoa da, eta espediente honekin ematen zaio irtera bat, naiz eta behar bada ez den irterarik onena, zeren bere egoitzak badute beste zenbait arazo, baina bintzat irtera partzial bat ematen zaio jakintzak duen espazio beharrari. Eta 50 urte honen barruan, nik uste udalaren aldetik hau onartzea badela ere bere lana eskertzeko edo bere lana nolabait bideratzeko eta bultzatzeko akordio bat. Eskerrik asko. Alderdi Popularra, Jose Luis. Bai, egunon. Eta eskerrik asko alkate jauna. En los demás asuntos, salvo en el asunto importante, como ha sido el de San Bartolomé, no hemos intervenido porque nos parecían que eran asuntos claros, pero en este punto sí queremos hacer una intervención en el sentido de decir que es el tercer dictamen que vamos a aprobar relativo a educación, a centros educativos. Y en este me detengo en nombre de mi grupo porque aborda una cuestión que nos parece muy relevante, que es la accesibilidad y la movilidad vertical. Y lo hago para decir que en esta ciudad todavía tenemos esta asignatura pendiente. Tenemos que seguir trabajando en la accesibilidad vertical. Bienvenida sea que este plan especial que va a permitir en un colegio muy conocido en nuestra ciudad, que sabemos las dificultades que tienen de movimiento. También se ha resuelto y nos alegramos la movilidad vertical en el punto estrella de este pleno dentro del urbanismo, que es San Bartolomé, pero animo al equipo de gobierno a que sigamos mirando como tenemos que mirar todo lo que hace referencia a la movilidad vertical. Por eso, en nombre de mi grupo, he querido hacer esta reflexión porque me parece que es importante. Por lo demás, como ha dicho quien me ha precedido en el uso de la palabra, pues cuando las cosas son importantes y están en clave de ciudad, está claro que los grupos, todos los grupos de esta corporación, estamos respaldando las propuestas urbanísticas. Eskerrik asko, alderdi sozialista. Ernesto. Sí. El señor Arrue, como suele ser habitual, con su buen sentido común, me ha quitado parte de las cosas que quería señalar y que había dicho mi compañero Enrique Ramos en una explicación de voto rápida. Pero aprovecho este punto porque es el 10º, es
hemos empezado en el tercero, en el ámbito urbanismo, y hemos votado a todos los expedientes, con algunas aportaciones nuestras, con algunas enmiendas de otros grupos también que hemos respaldado, pero sí queríamos poner en valor que muchísimos de estos expedientes tienen un origen hace algunos años, se han venido trabajando y se han venido desarrollando. No nacieron ayer, lo he comentado también con San Bartolomé, algunos están en proceso y otros son nuevos o han sido posible ponerlos en marcha posteriormente. Yo también coincido en que esta es una legislatura donde, más que viviendas, si me lo permite el señor Brutarán, se está hablando de centros escolares y de reformas de centros escolares. Algunas que el Gobierno termina trayendo, pero también a petición de los grupos de esta corporación. Y quiero recordar el plan especial de Marianistas o del Colegio Suma en concreto. ¿Qué quiero señalar con ello? Que cuando la ciudad tiene que avanzar, siempre estaremos ahí. Lo hemos demostrado en todos los acuerdos relevantes de esta legislatura. La estación de autobuses, en el cual el Gobierno no lo apoyó y luego lo está desarrollando, en el desarrollo del 5.º contenedor de orgánico y no el puerta a puerta, en un acuerdo con el Gobierno, en los huertos, en la zona de las huertas, en el barrio de Alza, donde también se desarrolló gracias al apoyo del Grupo Socialista, varios más, Peñegoñi, etcétera, y también de otros grupos, porque durante todo este tiempo algunos han venido a dar a entender a la ciudadanía falsamente que las cosas que se hacen bien es porque están ellos, y si no, no, y que la oposición bloquea todo, y no es cierto. Y hay que desmentir ese escenario. Y hay que desmentirlo porque si no estaríamos engañando a los ciudadanos donostiarras. Muchas de las cosas que han avanzado en la ciudad ha sido porque los grupos de la oposición las han aprobado en contra incluso de la opinión del Gobierno de la ciudad. Y otras porque se ha sido capaz de consensuar o de acordar entre el Gobierno y los grupos. Y eso significa que cuando la ciudad tiene proyectos y tiene ilusión o está desarrollando proyectos de la etapa anterior, la ciudad sigue avanzando. Y que cuando otros proyectos se guardan en el cajón, no avanzan y la ciudad lo sufre. Y digo esto porque nosotros estamos muy preocupados, y lo vengo haciendo ya que el señor alcalde ha querido hacer una intervención de campaña de 3 años después diciendo que por fin ha empezado a darse cuenta que es alcalde, un poco tarde, se me lo permite, en que hay algunos problemas de esta ciudad que, a pesar de todo, no avanzan y que a nosotros nos siguen preocupando. Y paso veremos luego toda parte de las mociones. Pero hay algunos muy relevantes y son nuestras comunicaciones con el exterior y el tren de alta velocidad, que nos preocupa enormemente, y todo el desarrollo del ámbito de Atocha. Y también les anuncio que el Grupo Socialista va a traer alguna modificación del plan general antes de que termine la legislatura para que algunos temas se vayan incorporando en el plan general y seamos capaces como Pleno, ya que el Gobierno no toma la iniciativa, de impulsar proyectos que esta ciudad necesita y que tiene que llevar adelante. Eskerrik asko. Ricardo Isecochanda. Sí, no sé bien si estaba en el pleno del debate del Estado de la ciudad y tengo que contestar de alguna forma a todo o única y exclusivamente a lo que se refiere a este expediente. En cualquier caso, bueno, obviamente agradecer a los grupos su voto favorable a este expediente, que efectivamente, puestos a desmentir, lo que desmiente en primer lugar, y me imagino que ustedes, que no quedarán engañar a la ciudadanía, serán los primeros en decir y en reconocer, es que lo primero que hay que desmentir es que esta ciudad está paralizada. Obviamente estamos viendo expedientes y ustedes están respaldando por unanimidad los expedientes urbanísticos porque esta ciudad está avanzando, porque esta ciudad está en marcha, porque el Gobierno está haciendo bien las cosas y desde ese punto de vista, bienvenido sea, de acuerdo. Felicidades a todos, también felicidades a la oposición. Bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aho batez onartua, 11. Adostuta dagoenez, irakurri du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Jakintza ikastolan hobetze lanak egiteko baimena ematea udaletxeak. Gaur egun Santa Katarina plaza izena duen guneari, Ramon Dabaien alkatea plaza izena jartzea adosten du. Aldeko bozkak, aho batez onartua. 12. Ha quedado aprobada también la proposición que presentaba el grupo PNV para denominar alcalde Ramón Labayen a la plaza Santa Catalina. 0.1 artikulua aldatzeari. Erabakiak gizabideari, bide publikoaren erabilera eta garbitasunari eta hiriko paisaia babesteari buruzko udal ordenantza aldatzeko eta zehazki 30. artikuluaren lehenengo puntuaren aldaketa egiteko hasierako onespena ematea, honako hauek oinarri.
Segituan aipatzen da erredakzioa, 30. artikulua izango duena. Bigarrena, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzeko agintzea ordenantzari hasierako onarpena eman zaiola. Hirugarrena, irekitza jotzea ordenantza jendaurrera aterata eukitzeko EPA, eta laugarrena, behinbetiko onartutza jotzea ordenantza baldin eta jendaurrera aterata edukitako denporan inok ere espadu ezeren iradokizun edo erreklamaziorik aurkezten. Asunto número 12 del orden del día. Aprobación inicial de la modificación del artículo 31 de la Ordenanza de Civismo. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal sobre el civismo, el uso y la limpieza en la vía pública y la protección del paisaje urbano, y concretamente la modificación del punto 1 del artículo 30, que quedaría redactado según el siguiente detalle. Artículo 30, conducción de animales, y se detalla cómo quedaría redactado. 2. Ordenar la publicación del anuncio de tal aprobación inicial en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. 3. Declarar la apertura del trámite de información pública a fin de que cualquier persona interesada tenga ocasión de formular las sugerencias o reclamaciones que juzgue oportunas en relación a la materia regulada en el plazo de 30 días siguientes, contados desde la fecha de la publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. 4. Y último, ordenar la aprobación definitiva de la presente ordenanza en el supuesto de que transcurra el plazo otorgado sin que se presenten sugerencias o reclamaciones con respecto al texto de la misma. Existen dos enmiendas presentadas, una por parte del Grupo PP y otra por parte del Grupo Bildu. La del Grupo Bildu fue corregida con posterioridad y finalmente ha sido presentada una transaccional entre estos dos grupos, Grupo PP y Grupo Bildu. Bai, alderdi jeltzalea. Juanra? Egia esan da, nahiko zaila egiten da iritzi bat ematea jendeak ez badaki zeri bozkatzen ari geran edo, Osa, hori esan nahi dut. Planteatzen ari da enmienda bat, aldaketa bat, eta inork ez du esplikatu bihar zerri entzuten dutenek ez dut eskubideri jakiteko zeren inguruan ari geran eztabaidatzen? Ez dizut oso ondo ulertzen, proposamena aurkezten du gune publiko obrak eta eri zerbitzuetako batzorde burua. Vamos a empezar a posicionarnos sobre algo que nadie ha dado a conocer. A ver, txoin. Proposamen hau dakarki batzordeko buruak Juan Rabiles zuria da hitzazuk aurkeztu behar duzu. Eta gero debatea irikitzen da, beti bezala. Vale, bueno, pues así ingo naiz. Juanra da, ez? Bai, a ver, Juan Carlos. Bueno, gauza bat egiten nahi geha, emendakinak ez ditugu normalen irakurtzen, baina ez dago eragozpeni, nahi baino irakurtzen dugu. Pues igual ondo legoke jakitea ze enmiendari geran, edo ze enmiendaren inguruan ari geran hitz egiten. A ber, maisedez, iazkai galetuko jot. Hemen dator proposamen bat, danak etortzen dian bezala, sinatuta, pertsona batek sinatuta. Gune publikoa, obrak eta eri zerbitzotako batzorde burua, eta uste dela Juan Rabiles. Berak egin behar du defentsa, eta gero debatean itzeingo dugu amendakainetaz o egozen gauzetaz. Oia prozedura normala, ez ez dut ulertzen zertan izaten. Bueno, berdin da. Eta barkatu, uste Juanrak egin beharko lukela. Bueno, delegatzen... Dago enmienda bat, Bea firmatzen ditulako. Claro. Hemen tartean enmienda bat sartzen da eta erortzen da, orduan presidentziak egin dezera laburpen bat, eta gero taldeek hitz egiten dugu. A ber, gauza bat, proposamen guzti autoz firmatuta. Orain artekoa, por ejemplo, Ricardo firmatzen zitun, Ricardo kein du defentsa, eta gero taldeak bere turnoa dute defendatzeko, behiritzi emateko, nahi dutena esateko. Kasu honetan, sinatzen du Juan Rabilesek, nik ulertzen dut, beak inberrula defentsa. Zeinek egin du proposamena gobernuak? Eta el presidente de la comisión egin duena izan da, darle trámite. Juan Carlos igaletuko jot, bai. Bestela, ¿quién es el presidente de urbanismo? Juan Carlos... Tendría que haber hablado el presidente de la comisión de urbanismo y ha hablado el que proponente. Bueno, pues lo explico bien. Con este punto hay un problema. Fruto del trabajo que se hizo en comisión, la propuesta que se trae es nula de pleno derecho. Pero eso está informado, ahí va, ¿no? Lo sabéis todos, está informado. Sí, se puede tratar, porque hay dos enmiendas. Hay dos enmiendas que si efectivamente prosperan alguna de ellas, entonces no hay ningún problema con la propuesta. Si alguna de ellas no propuesta, yo recordaré, si alguna de ellas no progresa, yo recordaré lo que se pasa por escrito, que la propuesta es nula. Entonces, como se produjo eso, entonces el problema se producía acerca de cómo se elevaba la propuesta. Y en ese cómo se elevaba la propuesta,
Se entendió y se consideró que efectivamente esa propuesta, que no era la inicial y que era la derivada de ese asunto de comisión, correspondía al presidente de la comisión elevarlo. Pero esa es la situación. A partir de ahí lo gestionáis como queráis. ¿Que os parece que es necesario efectivamente conocer la enmienda para que efectivamente se entienda de una manera correcta el debate? Eso no se aseguraría tampoco con la intervención del original proponente, porque no estamos leyendo las enmiendas y no se conocerían, pero no hay ningún problema. Se coge, se lee la enmienda y todos sabéis de qué estáis tratando. En su caso, pues hay intervención o no hay intervención de quien está finalmente elevando la propuesta y todos los grupos intervenís y adoptáis la decisión. A ver, Nick, lo voy a decir claramente. A ver, yo creo que nos estamos liando. Cada vez que hay una propuesta viene firmada por el proponente. Hasta ahora, por ejemplo, han venido todas firmadas por Ricardo. Y es quien hace la defensa de la propuesta y luego el debate en el que decidimos en su día en la Junta de Portavoces incluir en ese debate las enmiendas que se presentaban a esa propuesta. En este caso, la propuesta viene de una manera un poco irregular, pero bueno, pues firmada por el presidente de la comisión y yo creo, sin ningún afán de polemizar, que haga la defensa y entramos al debate como en el resto de los puntos. No pienso que haya ninguna diferencia. A ver, son dos cuestiones y son distintas. Por un lado está la cuestión de quién propone y quién dictamina, que es lo que se ha estado viendo durante todo. Bueno, hemos tratado no sé cuántos puntos que han pasado y han sido dictaminados por la correspondiente comisión y no los ha defendido el presidente de esa comisión, en ningún caso. Ver, uno. Insisto. Y dos, segundo caso, la existencia de una enmienda. Sí, no, lo único, insisto, es que las propuestas que vienen firmadas por una persona en concreto con un cargo en concreto, todas. Y hasta ahora siempre en este pleno, lo de toda la vida, defiende esa propuesta quien la trae. Y esta propuesta la trae Juanra Viles. Sí, es tu turno y empezamos los turnos. Simplemente como pues se me ha citado en varias ocasiones como presidente de la comisión, que así es, y como quien firma, yo no creo que es el que eleva el dictamen, pero también creo que podré también retirarlo. Y si es así, y si el secretario lo considera, pues retiraría el punto y lo que pediría es que se regularizase a posteriori en otro momento. Pues entiendo que se... la palabra, Bien, pues voy a hacer un turno de 1 minuto porque yo creo que la cosa tiene su cosa, O sea, quien ha traído a pleno una cosa sabiendo que la trae regularmente, ahora va y la retira, pues yo no me parece muy serio. Parece aquí que no se hace uno cargo de sus responsabilidades. Si el presidente de la comisión tiene unas responsabilidades X, tiene también unas facultades X. Si en esas facultades está la de retirar el punto, yo le pregunto a la secretaria si es así. Si es así, lo retiro y ya está. Vale, sí. Yo quiero hablar. Bueno, un turno de medio minuto por si alguien quiere decir algo al respecto, porque es una situación anómala. Yo creo que no hay turno. Una vez retirado el punto... A ver, que no hay alcalde, turno perdón, ante una situación donde un momentito. Primero pregunto al secretario, ¿puede retirar el punto? Es complicado porque es un proyecto normativo, que ha tenido un recorrido en el que él lo que está haciendo es el instrumento que permite la llegada. A ver, yo lo vuelvo a explicar, si es muy sencillo. Se han cometido una serie de errores en el funcionamiento en comisión, que están dando lugar a una propuesta que es nula. Entonces, lo que por mi parte he planteado es una salida que permita efectivamente que en su caso el proyecto normativo pueda progresar, porque tiene derecho a progresar, y se haga de una manera que no infrinja la legalidad. Y eso no hay ningún problema porque se han abierto el turno de enmiendas, ahí tenéis las enmiendas y se someten las enmiendas, se aprueban y ya está. Y si no, pues sabréis, seréis conscientes de que el acuerdo ese pues es incorrecto y votaréis y ya está, sin más. Entonces, si ahí cuando por mi parte se dice, bueno, pues que lo firme el presidente de la Comisión de Hacienda, es simplemente porque en esa situación tan extraña es la salida que yo entiendo que es, digamos, una manera que permite una resolución del tema. Y repito, si no tiene mayor problema, en su caso se lee la enmienda, se conoce cuál es la situación. El presidente, que tampoco es el presidente que ha estado de alguna manera que promueve esto, sino que lo único que ha hecho en la Comisión de Hacienda es actuar en su labor de presidencia, él no está detrás de este proyecto normativo, no es necesario que hable, como no es necesario en ninguna otra situación.
No es necesaria ninguna otra situación, intervienen los grupos, hacen las votaciones de las enmiendas, si alguna enmienda se aprueba, efectivamente no habrá ya ningún problema, si no se aprueba, os iba a recordar, os recordaré si queréis, pero lo conocéis, que efectivamente el acuerdo efectivamente infringiría la legalidad y ya está, si no tiene más problema. Bueno, pues entonces procederemos así. Yo creo que no, ha dicho que no. Ha dicho que no puede retirar, yo creo que ha quedado claro. Entonces, vamos, bueno, un turno de medio minuto y luego abro el debate, ¿vale? El Partido Popular quiere decir, el Partido Socialista ya ha dicho, el Partido Popular quiere decir algo. No, yo lo único que creo que aquí lo que está pasando, que el debate que se ha iniciado con la intervención de Aichiber San Román, que ella lo que estaba diciendo era una cosa completamente diferente, y es que dice, antes de yo poderme pronunciar sobre unas enmiendas, necesito saber la defensa de esas enmiendas y necesito escuchar la defensa de las enmiendas. Luego ha venido a posteriori lo que es, en efecto, algo que en el procedimiento en la comisión se ha hecho de manera incorrecta, porque se votó algo que se quedaba realmente como estaba, que se ha subsanado a través de la propuesta que se hizo de Secretaría, que era enmendar precisamente esa proposición. Es decir, yo creo que dice, aquí efectivamente el señor Viles, que es el que lo aprueba en comisión, como presidente de la comisión, como otros muchos puntos, ¿desde cuándo un presidente de la comisión la ha presentado? Ha quedado, desde que lo firma. ¿Ha quedado claro, Ernesto? No, yo creo que no lo vamos a poder discernir así. Yo pediría, el alcalde a veces suele pedir tiempo con los portavoces, yo lo pido, para hablar con Secretaría, porque nosotros entendemos que es imposible. Yo no sé si un presidente de comisión puede traer un dictamen o no a pleno, y quiero que eso me lo aclaren. Si un presidente de comisión puede traer dictámenes a pleno, quiero saberlo, porque a partir de ahora el presidente de la Comisión de Hacienda además es el que habla ahora, Juan Raviles es de Espacio Público, pero quiero saber si puede traer yo un presupuesto. Va a empezar. Entonces, yo creo que estamos ante un tema muy importante. Creo que si puede traerlo, lo puede retirar, y creo que eso es fundamental. Además, en este caso el presidente ni siquiera votó el dictamen como viene y me parece una incoherencia de debate el que se está teniendo. Por una cuestión simplemente muy sencilla, que el Gobierno empezó una modificación que no le ha salido. Entonces, lo lógico es retirar el punto, analicémoslo con seriedad y rigor en una junta de portavoces, porque es muchas aristas la que tiene, y clarifiquemos, porque como abramos el precedente… Ernesto, si traigo, perdón, sí, pero hemos hecho medio minuto. Termino, alcalde. Es que ya… Me pensaré si puedo traer ordenanzas fiscales al Pleno como presidente de Hacienda, los demás también, porque también son normativas. Con lo cual, seamos prudentes en lo que estamos decidiendo. Seamos prudentes. No, vale, Nora. Sí, a ver, aquí lo que se genera es, el Gobierno lleva una propuesta de cambio de ordenanza, el Partido Socialista hace una enmienda que Secretaría advierte que no tienen, que es nula o que no debería de votarse porque deja la situación en la original, que sería una, pues ya lo explicará mejor el secretario, pero que deja la proposición sin ninguna base porque vuelve al texto original, y la Presidencia acepta votar esa enmienda cuando Secretaría dice que aquello no se debería de haber votado. Entonces, se incorpora y lo que se trae a la propuesta a pleno es la ordenanza idéntica, la anterior, antes de hacer una enmienda. Es cuando hacemos una enmienda, el partido Bildu hace una enmienda y el Partido Popular hace otra. Y simplemente la Presidencia lo único que tenía que hacer era explicar el relato de lo ocurrido. Ser presidente de una comisión a veces también conlleva unas responsabilidades, y si toca traer una propuesta, se trae, se explica y ya está, no pasa nada. O sea, no entiendo tanto debate sobre un tema que realmente no tiene ninguna otra cuestión. A ver, minutu bat de receso, etorri Juan Carlos Mesedez, etorri bozeramaileak. Pues tras esta discusión que se está manteniendo debido al debate que se iba a llevar a cabo sobre la aprobación inicial de la modificación del artículo 30.1 de la Ordenanza de Civismo, el alcalde ha llamado a los portavoces para hablar sobre este tema y veremos si hay o no debate sobre este punto.
alkateak eta alderdi politikoetako bozeramaileek idazkariarekin bildurik jarraitzen dute. Azkeneko puntuan sortu diren kezkak argitu nahian, izan ere gune publikoetako batzordeak hasierako onarpenerako aurkeztu du puntu bat, gizabide ordenantzaren 30 puntu bat artikulua aldatzeko. Kezkak zeuden debatea nola burutu behartzen, azkenean ere puntua erretiratzea eskatu da eta momentu horretan alkateak idazkaria deitu du, honi buruz hitz egiteko alderdi politikoetako ordezkariekin batera. Bitartean, beste zinegotziak itxaroten ari dira, ea zer erabakitzen den jakiteko. Argituz, situazio irregularrau ebitatzeko aukerak izan bazian ere estiala ebitatu, ingo deu salbuespen bat, eta, mesedez isilik, Juanra? Eta ingo deu salbuespen bat, adostu deuna, aurrena, defensa ingo deu, emendakinak aurkeztu ditugunak, geho beti bezera txikitatik handia taldeak, eta bukatuko deu izten emendakinak aurkeztu ditugunak. Alderdi Popularra da kaitza. Ramón. Pues sí, se va a proceder al debate de este punto, la aprobación inicial de la modificación del artículo 30.1 de la ordenanza de civismo. Desaguisado, no sé cómo llamarlo, de este despropósito al final en el que nos hemos metido todos por culpa de unos errores, yo creo que involuntarios, pero que al final se ha dado. Vamos a empezar con la explicación de las enmiendas o de la oportunidad que se nos dio a enmendar esta ordenanza, porque en un primer momento el Partido Popular no lo hizo. Y enmendamos porque sabíamos desde el principio, y como así dijimos en la anterior modificación, en el año 2012, y viendo los informes que se estaban dando de los servicios técnicos del Ayuntamiento, que se iban a producir, o que iban a surgir algunos problemas de convivencia, por culpa, como siempre, de los que se dedican o habitualmente no respetan unos mínimos de convivencia, como digo, y como así manifestamos en aquella comisión, ahora que hemos tenido la oportunidad de poder enmendar algo que era una libertad absoluta para que anduvieran todos los perros por todos los parques, ampliándose además a sitios donde pueden andar libremente, se amplió eso a los parques históricos, con lo cual no teníamos en toda la ciudad ni una sola zona libre de perros. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho con estas enmiendas que presentamos? Pues intentamos equilibrar el derecho de las personas que puedan atravesar libremente esos parques, que suponen un atajo, por ejemplo, pues para ir desde Riberas de Loyola y aparecer en Duque de Mandas o en la pasarela de Cristina Enea. Hacemos lo mismo en el Parque de Ayete y
En un principio habíamos presentado una enmienda en el parque de Miramar para que ocurriera lo mismo. Por la parte periférica pues pudiera ir la gente con sus mascotas debidamente controladas y atadas. ¿Qué ocurre? Que posteriormente hemos visto más informes sobre el número diario de defecaciones que hacen los perros en los parques, sobre cómo están degradados los parques desde que esta ordenanza ha entrado en vigor, y hemos visto que había que tomar medidas, repito, como así se dijo en la comisión por parte de más de un grupo, que esto iba a generar problemas. Es muy sencillo. Hemos transaccionado con el Gobierno estas enmiendas porque nos parecían demasiado restrictivas, era la prohibición absoluta a los 3 parques, y tampoco estábamos de acuerdo, aunque en un principio votamos que sí en esta famosa comisión, a la enmienda del Partido Socialista, porque no estábamos desde luego a favor de la prohibición absoluta y preferíamos dejar el estado de cosas tal y como estaba y luego en una posterior modificación haber enmendado. Así es que esa es simplemente la defensa que podemos hacer de nuestras enmiendas, buscar un equilibrio entre la gente que quiere pasear con sus mascotas y la gente que quiere disfrutar de una zona libre de perros. Y a su vez, también lo que pretendemos, o de aquí yo creo que habría que exigir por parte de todos, es que se haga cumplir la normativa. Es decir, hay suficientes espacios para que la gente pueda andar con sus perros, y es que no hay un solo parterre en la ciudad que esté libre de excrementos de perros. Vemos habitualmente como los perros andan sueltos y ya sabemos que dentro de los 15.000, con que haya 500 o que haya 800 personas que dejen a sus perros sueltos, nos encontramos con la ciudad en el estado que muchamente nos encontramos. Así es que de aquí yo creo que lo que habría que exigir al Gobierno es mayor celo en hacer que se cumpla esta ordenanza que produce más encontronazos entre los que son defensores, como somos la mayoría de los animales, y los que prefieren unos espacios mucho más limpios. Eskerrik asko, Nora. Bai. Bueno, Vicendek azaldu duen bezala, transakzionatu dugun enmiendarekin proposatzen dana da Aieteko parkean eta Kristina Enea parkean goikaldeak debekatzea txakurrei, goiko inguruneak zelaiekin eta jendea botatzeko dauden inguruneak debekatzea, eta Miramar guztiz istea txakurrei. Lehenik eta behin gogoratu nahi du 2012an onartu zen ordenantza aldaketa, 20 urte luze hiri hontan leku bat kar bat gabe zeinetan baimentzen zen txakurrak libre ibiltza, 34 ingurune baimendu genituen txakurrak libre ibili zitezen ordutegi konkretu batean eta parketatik ere pasatzea ahalbidetu genuen, baina 2 urteren ostean arazoak handiak izan dira. Creo que esta modificación no responde a prohibir el tránsito de los perros, sino que lo que intenta es buscar una convivencia entre personas y perros, porque evidentemente la ciudad tiene más de 15.000 animales domésticos y hay que posibilitarles que tengan zonas de esparcimiento y zonas donde puedan transitar, y en ese sentido yo creo que todos estamos de acuerdo de que hay que buscar modos de convivencia entre personas y perros. Pero el hecho es que en los parques históricos se han generado muchos problemas. Por una parte, y la más grave y la que recalqué en la comisión, es que en el Parque Cristina Enea los animales salvajes se estaban escapando a Mundaiz, a Deusto, al río, incluso generando accidentes. Han tenido las crías en los jardines de Deusto. Y quiero recalcar que esto iba más allá del incumplimiento de los dueños. Es decir, los animales se sentían invadidos. Cuando llegaba la época de cría, pues todavía sentían más peligro en esas zonas donde también transitaban los perros, aunque fueran atados, y se escapaban tal y como son, en busca de una zona donde estén protegidos. Nik uste dut, hiri honek bi parke besterik ez ditu, animali salvajeekin eta denok gozatu ditugu, umea ginela eta heldu ginela, denok joan gera Kristina Eneara, zein Aieteko parkera animaliak ikustera,
eta hori babestu beharreko kontu bazala, eta eskertzen dut Partido Popularrak egin duen, Partido Popularrarekin adostasun batera iristea, animalia horiek parkeetan mantendu daitezen eta disfrutatzen jarraitu dezagun, eta Miramarre parkeari dagokionez, esan, parke gutxietako bada, landatzen direla landareak, jardinak dauzkena modu oso berezi batean, eta jendeak asko apreziatzen ditu, eta parke honetan ikusi da jardin hauetan sortzen ziren kalteak oso handiak zirela. Ia iraun gabe, landareek berek eragiten dutena. Udal bezala, inbertsio handi bat egiten dugu parke hauek gozatu daitezen, eta hori ahalbidetzea da helburua. Eta esan nik uste dutela, hiri honek ingurune asko dituela, bai txakurrak, bai gizakiak konbibitzeko, txakurrentzako ere ingurune asko ireki dira, eta mantenduko dira, eta noski ordenantza betearaztea klabea da, eta hor pausuak ematen goaz. Baina, errepikatuz, y lo voy a decir en castellano, yo creo que esto es un paso hacia la convivencia. La ciudad tiene muchísimos espacios para que todos podamos convivir y todos podamos disfrutar, y en ese sentido se ha visto más adecuado reservar estas zonas especiales para que la ciudadanía también las disfrute, y dejando claro que hay espacios suficientes para que los perros también puedan disfrutar de la ciudad. Eskerrik asko, Alderdi Jeltzalea. Bueno, mila esker, presidente jauna, eta egun on guztioi. A mí me gustaría empezar a comenzar, como no, pues diciendo dos cositas. O sea, dictaminar y proponer no son sinónimos. Y por otro lado, se ha hablado aquí de errores. Pues bueno, según tengo entendido, porque yo no estuve en esa comisión, se dio opción a votar a todos los grupos y todos hicieron uso del voto, con lo que legitimaban lo que votaban. Creo que todos tenemos más de 18 años. Bueno, guri gustatuko zitzaigun, dena den, eta enmiendara etorrita, guri desde luego asko gustatuko zitzaigun, Kristina, transakzio honetan edo behintzat parte hartu izana, ezta? Zergatik esaten dut, Eusko Alderdi Jeltzalea dago txakurrak parketan sartzearen alde. Nola lotuta eta jakina kaka egiten badute, beren jabek kaka hori jasoz. Hau da, normatiba errespetatuz, zenoi da kontua. Baina, egia da, eta aitortu behar da, kasu honetan, Nora Galparseure Anderea etorri zala guregana esplikatzera Bilduk aurkeztutako enmienda, eta guk ulertzen dugu, a nosotros sí que nos parece que tiene sentido, pues bueno, que en un hábitat cerrado como es un parque, los pavos, porque estamos hablando de los pavos, se ha hablado de aves salvajes, pero los pavos yo por salvajes tampoco los tengo por muy salvajes, la verdad. Los pavos, al intuir la presencia de perros cerca, pues que puedan tener una reacción de escaparse, eso lo entendíamos y decíamos, vale, pues igual hay que restringir la entrada de los perros atados en Cristina Enea, entonces sí que hubiéramos aprobado esa parte de la enmienda. ¿Qué ocurre? Que aprovechando que el Urumea pasa por San Sebastián, nos plantean, bueno, restringir el acceso por Ayete, no lo vemos nada claro, pero todavía hubiésemos transigido que en Miramar no pueden entrar. Las ratas deben ser también animales salvajes, no lo sé. A mí, desde luego, me dan un asco y un miedo tremendo, pero no tengo entendido yo que sea así. A ver, estamos en el fondo tratando un tema bastante delicado. Resulta que como no se hace aplicar la ordenanza, que lo ha reconocido el señor García, como no lo estamos haciendo por no sé por qué, pues nos dedicamos a prohibir. Primero, ¿quién va a garantizar que esta prohibición se va a hacer cumplir? Eso para empezar, yo lo lanzo. Y segundo, ¿vamos a prohibir que la gente salga de casa? Porque es que los peatones en cantidad de ocasiones pasan los semáforos en rojo y plantean situaciones de riesgo. ¿Las bicicletas las vamos a prohibir? ¿Los coches lo vamos a prohibir? Pero es que estando en casa también a veces se incumplen las ordenanzas y ponemos la música demasiado alto. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde? Nik uste dut, klaro dagoela, guk ezezko botoa emango diogu desproposito honi, prozeduraldetikan desproposito bat izan dalako, eta, bueno, zoritxarrez, a la gente que tiene perro, que es mucha gente,
y que, bueno, podía disfrutar, porque además estamos castigando a los que podrían obrar bien por los que obran mal. ¿Por qué? Por la inoperancia del Gobierno municipal. Alderdi Sozialista. Bai, egun ondan hoy. Bueno, hemos asistido a un rocambolesco galimatías que yo creo que esconde muchas cosas. Yo voy a tratar de hacer un poquito de historia sobre lo que ha sido la regulación del tránsito de los perros en esta ciudad, en esta legislatura, porque fue este grupo de los socialistas donostiarras el que promovió una modificación de diferentes normas, no solamente la de civismo, sino algunas otras también, para lograr dos cosas. La primera, que se localizaran, se detectaran y se definiesen espacios donde los perros pudieran ir sueltos en esta ciudad, porque a diferencia de otras muchas ciudades de nuestro tamaño, de nuestro entorno, no contábamos, y ahí, en fin, alguno puede sacar el reproche clásico de los 20 años, efectivamente 20 años no lo hicimos, lo hemos hecho ahora y lo promovimos, para que en los parques periurbanos de la ciudad, léase Ametzagaña, léase Ulía, léase algunos otros espacios, se pudiera transitar con el perro suelto, porque se entendía que, sobre todo desde una perspectiva de la defensa de los derechos de los animales, el que estos animales tuviesen espacios de esparcimiento era interesante. Y en segundo lugar, el segundo objetivo que perseguíamos cuando iniciamos esta reforma normativa tenía que ver con la posibilidad de entrar en los parques históricos con los perros, como bien ha dicho Aitziber San Román, atados y bien atados. Atados y bien atados. Ha pasado durante estos 3 años que Bildu no solamente no ha hecho cumplir esta norma, sino que ni siquiera ha señalizado los parques o ha cambiado la señalización de los parques para hacer ver que efectivamente en determinados parques se podía entrar con los perros atados. Hay carteles que todavía persisten en Cristinanea donde aparece un perro tachado, donde no se puede, y sin embargo sí se puede. Nos hemos pasado 3 años en los que no solamente había no había una vigilancia sobre el control del cumplimiento de las ordenanzas, sino que ni siquiera la señalética, la información ciudadana, que es lo primero que debe garantizar este Gobierno, se ha venido incumpliendo o no era al menos acorde con las normativas aprobadas por este Pleno. ¿Qué ha ocurrido? Pues que Bildu ha iniciado una contrarreforma. Bildu ha iniciado una contrarreforma que llegó a la comisión y salió derrotada. Salió derrotada porque este grupo trató de defender la misma postura que defendió hace 3 años cuando reformó la ordenanza y promovió que esa contrarreforma que iniciaba Bildu para que no se pudiera entrar en ningún parque clásico, ningún parque histórico con los perros, no prosperara. Ahora escuchamos de boca de la delegada Nora Galparsoro decir que están haciendo una propuesta en favor de la convivencia. ¿Quién la ha visto y quién la ve? Hace nada más de 7 días ustedes proponían algo diametralmente opuesto a lo que viene aquí. Diametralmente opuesto. Ustedes han llegado a un acuerdo con el Partido Popular para terminar permitiendo en algunos parques, y ahora voy a entrar en ello porque estoy de acuerdo con Aitziber en que no deja de ser extraño esta definición de parques históricos y parques no históricos. Urgul es un parque histórico, la Plaza de Guipúzcoa es un parque histórico, Cristinanea es la sabana africana. ¿De qué estamos hablando? En la Plaza de Guipúzcoa también hay cisnes y también hay patos, y la gente lleva toda la vida pasando por ahí con los perros. Se trata, y en eso este ayuntamiento debería hacer, sobre todo este Gobierno municipal, tener mayor confianza en la ciudadanía y tratar de imprimir más esfuerzos en lo que es la concienciación, el civismo y hacer ver que los propietarios de los perros tienen que respetar las normas. Claro que sí, nosotros somos los primeros en pedir que los propietarios de perros cumplan las normas y al que no las cumpla se le sancione. Pero es que ustedes están sin rumbo, como en otras muchas cosas, pegando tumbos. Y en este caso nos encontramos contra una contrarreforma que ha tenido un apoyo parcial del Partido Popular, que impide entrar en parques como el de Miramar, que allí los animales salvajes pues no pueden salir despavoridos, como los pavos de Cristinanea, por lo visto sí. Y claro, uno dice, si se cumple la norma en Cristinanea, se podría entrar con los perros atados y eso garantizaría que los pavos no son atacados. Cualquiera diría que estamos hablando de depredadores y estamos hablando de perros atados. Creemos que se ha llegado a una solución extraña, que nosotros tampoco vamos a apoyar, absolutamente de compromiso. Tanto es así que efectivamente tiene informes de nulidad. Y nosotros éramos conscientes de lo que se nos estaba diciendo desde Secretaría, pero nosotros éramos contrarios de que se aprobara esta contrarreforma. Lo que queríamos era que se cumpliera con la reforma que se aprobó por este Pleno, por cierto, con el voto contrario de Bildu, que luego ha explicado su actitud, digamos, de llamarse en rebeldía y no hacerlo cumplir una reforma que se aprobó aquí sin su apoyo. No sé si son los pavos. Bueno, y aquí lo voy a dejar. Creo que hacía falta explicar, digamos, el histórico de esta película para comprender, digamos, el desconcierto que se ha vivido hoy aquí.
Eisteko txanda, Tito, bai. Bueno, he escuchado, sinceramente, y con todos mis respetos, unas dosis de demagogia excesivas. En primer lugar, es este el grupo que presenta las enmiendas. No, señor. Es este grupo el que presenta las primeras enmiendas porque Bildu había dejado la ordenanza tal y como él lo presenta en esa comisión. O sea, que no me empiecen a hablar aquí de cosas extrañas ni nada de nada. Y, hombre, ponerse a hablar sobre que se limita el espacio. No hay ni un solo parque, excepto Miramar, y porque los informes técnicos así lo aconsejan, no creemos que ese espacio en la ciudad vulnere la libertad de la gente que quiere circular con los perros. No hay parque, excepto Miramar, ni zona en toda la ciudad donde alguien no pueda pasar libremente con su perro. Atado y en algunos sitios libre. Luego, por favor, déjense de hacer unos discursos tan exagerados cuando las cosas no son así. No hay ni un solo parque, ni uno, excepto Miramar, un espacio muy reducido y que tiene además unos parterres muy especiales, unas flores especiales y que además están diciendo los servicios técnicos. Es que aquí cuando queremos echamos mano de los servicios técnicos y los hacemos caso al 100%, cuando no los obviamos, bueno, pues pongámonos de acuerdo. No, nada más, seguimos defendiendo nuestra opción, son nuestras enmiendas que lo que queremos hacer es el equilibrio. Y al final el partido del Gobierno Bildu ha decidido transaccionar con nosotros nuestras enmiendas que eran mucho más razonables. Eskerrik asko, Nora. Bueno, el Partido Socialista parece que en los 20 años anteriores no tenía ninguna confianza en la ciudadanía porque me consta que los partidos de la oposición intentaron dar pasos y el primer paso se dio en 2012 con la apertura de 34 nuevas zonas donde los perros pudieran ir sueltos. Y en cuanto a las prohibiciones, en Miramar lo he dicho claramente, me refería a las flores y al césped, que tienen un mantenimiento muy especial que se asimila a los campos de golf para que la gente se pueda echar en el suelo y para que pueda disfrutar de las flores también, y las flores no aguantan ni los orines ni los perros y la situación, la realidad es la que es. Y evidentemente la convivencia pues hay que buscarla y con el cumplimiento pues suele funcionar mejor. Pero en el parque de Cristina Enea los niños suelen ir, y hay constancia en los registros municipales, suelen ir a tomar un picnic, a pasar el día y a poder sentarse, y los profesores se vuelven locos para encontrar una zona donde los niños se puedan sentar tranquilamente. Poder reservar algunas zonas para que con seguridad se pueda disfrutar de los céspedes, a mí me parece normal, cuando hay muchas zonas en la ciudad donde los perros pueden andar tranquilamente y sin ningún problema. Y he dicho animales salvajes, animales no domésticos, creo que todos sabemos que nos referimos a patos y a pavos reales, pero realmente incluso cuando los perros van atados se sienten amenazados, son animales que no están acostumbrados y en los jardines de Guipúzcoa están cercados y bueno, están más acostumbrados, en Ayete también, pero en el caso de Cristina Enea no. Y hay constancia hasta de un accidente de moto porque el pavo sale a la carretera y en la moto se ve con el pavo delante, por lo cual la realidad es la que es. Y yo creo que la ciudadanía también quiere espacios donde se pueda echar tranquilamente y donde pueda disfrutar y no vulneramos ningún derecho ni restringimos a los perros reservando estas 3 zonas que realmente siempre han sido un poco más pues especiales en cuanto al tratamiento y al mantenimiento. Bueno, bozkatuko dugu, transazionatua, Alderdi Popularra eta Bilduk transazionatuko... Perdón, yo he entendido que no había transacción, es que no sé si hay transacción o no. No, pues has entendido mal porque hay una transaccionada. El señor Vicente García ha dicho que es una enmienda del PP no transaccionada. A ver. Había una enmienda del PP y una de Bildu. A ver, isili, mesedez, isili, nidaki ze bozkatu behar dan. Dago transazionatua, Alderdi Popularra eta Bilduen artekoa. Eta hori da bozkatuko deuna, aldeko bozkak, ezeskoak, onartuta gelitzen da, eta orain proposamena bera, aldeko bozkak, ezeskoak, onartuta gelitzen da. 13. puntua. Ha quedado aprobada entonces esta modificación que ha planteado el Partido Popular con el acuerdo de Bildu para limitar el acceso de los perros a los parques de Cristina Enea y el parque de Ayete y prohibir el acceso a los perros al Palacio de Miramar. El siguiente punto a abordar, la aprobación inicial de la ordenanza para la prevención del biorresiduo.
Bigarrena, toki araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2/1985 legearen 49. artikuluan zedatzen denari jarraituz, testua jendaurreko informazioaldian jartzea 30 eguneko epean interesdunek bidezko jotzen dituzten erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ditzaten. Berauek aurkeztu ezean, bihondakinak prebenitzeko udal ordenantza behin betiko onartuko da. Asunto número 13. Aprobación inicial de la ordenanza para la prevención del biorresiduo. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza municipal para la prevención del biorresiduo que se adjunta al expediente administrativo. Segundo, someter el texto a trámite de información pública durante el plazo de 30 días, según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 785, a fin de que los interesados puedan presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. En el caso de que éstas no se presenten, se entenderá aprobada definitivamente la ordenanza municipal para la prevención del biorresiduo. Así. Egun on guztioi, ordenantza berri bat dakarkigu, ez aldaketa bat, baizik eta ordenantza berri bat bere onarpenerako udalbatzara. Bihondakinen prebentziorako ordenantza proposamena. Batzordetan talde ezberdinen emendakinak jaso dituena. Araudi hau, udal gobernuak hondakinen eremuan egiten duen apustuaren erakusle da. Garbi jokatuz, hondakinen kudeaketa arduratsu eta jasangarri baten aldeko apostua. Horregaitik, udalerriko hondakin organikoak kudeatzeko sistema integral bat jarri dugu martxan. Prebentzioa eta bilketa barnebiltzen dituenak. Besteak beste, udalerri osora zabaltzen ari garen edukiontzi organikoarekin. Jada, 11.000 familiak baino gehiago parte hartzen dutenak Donostian. Baina bilketari gehituta, bihondakinen prebentziorako ordenantza honek Donostian buruntzen diren konposta esperientziak arautu eta bultzatu nahi ditu. Hortaz, ordenantza oso garrantzitsua da organikoaren prebentzioa arautzen duelako. Garrantzitsua ikuspegi ezberdinetatik. Ikuspegi legaletik, 2008ko hondakinen Europar zuzentarauak lehenesten duelako, ekonomikotik baita ere, ohiko bilketatik organikoa ateratzea ahalbidetzen duelako, bere kostuak murriztuz gutxi bada ere, ekologikotik ere hondakin organikoaren zikloa lekuan leku ixten dugulako, eta azkenik sozialetik baita ere, herritarrek euren hondakinak edo eurek sortzen dituzten hondakinak modu arduratsu batean kudeatzen dituztelako. Ordenantza proposamen honek udalaren bihondakinen prebentzio programan jasotzen diren 3 ereduak arautzen ditu. Batetik etxe konposta edo autokonposta, jarduera batek edo familia batek bere etxe bizitzan egiten duena, bigarrenik auzo konposta publikoa, familia ezberdinen artean udal konpostgune batean egiten dena, eta hirugarrenik berrikuntza bat suposatzen duena, ordenantza honetan, auzo konposta pribatua edo iniziatiba pribatuz bultzatzen diren konpostguneak. Horretaz gainere, konpostguneen ezaugarriak arautzen ditu, 2 mota bereiziz, jada martxan dauden konpostagailuak barnebiltzen dituen gune situak, eta bigarrenik konposta egiteko etxolak, beste udalerri batzutan martxan daudenak eta emaitza honak ematen dituenak. Horretaz gain, konposta prozesua beraren baldintzak arautzen ditu, zer eta nola bota daiteken, noiz auzo konpostaren kasuan autokudeaketa nola egin behar den eta abar. Eta azkenik, prebentzio programan parte hartzen dutenen eskubide eta betebeharrak arautzen dira. Udalaren aldetik, formakuntza, konpostagailuak, aholkularitza eta konpentsazio fiskalak jasoko dituztela, eta familia zein jarduenen aldetik, konpostatzaileen udalerregistroan izenen emateko betebeharra dutela, udalaren inspekzio sistemarekin kolaboratu behar dutela, eta ordenantza honetan jasotzen diren arauak bete behar dituztela. Amaitzen dut, berriro goratuz, talde politiko ezberdinen emendakina jaso dituela ordenantza proposamen hauek gure ustez araua hobetzen dutenak, eta espero dut batzordean egin zen bezala talde guztien babesa edukitzea. Mi esker. Eskerrik asko. Alderdi jeltzalea, Iñaki? Bai, bueno, lehenik eta bain gauza txoren bat argitzea nik uste konbeni dela, ezta? Eta da, ze izaera duen ordenantza honek arautzen duen hau. Zeren, askotan arauak izaten dira zerbitzuak arautzeko, udal zerbitzuak arautzeko, berez, hau ez da udal zerbitzu bat arautzen duen ordenantza bat. Berez da, programa bat arautzen duen zera bat.
Zeren, izan ere, honen inguruan udalak ez du zerbitzu bat ematen. Con esto quiero decir que creo que es interesante clarificar un poco de qué estamos hablando exactamente. Estamos hablando de un programa municipal que consiste en apoyar la implantación de compostadoras, bien en suelo público, bien en suelo privado, apoyar la implantación de compostadoras y regular las condiciones de uso de esas compostadoras. Pero el Ayuntamiento no asume un compromiso más allá de eso. Esto no es un servicio de recogida de basuras como otro. Aquí, en definitiva, lo que se produce es que el Ayuntamiento va a hacer un gasto, va a ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de disfrutar de unas compostadoras que las va a comprar el Ayuntamiento, se van a colocar en unos determinados lugares en las condiciones adecuadas y los ciudadanos se van a inscribir en un registro y van a poder usar esas compostadoras, pero ellos van a ser los que van a retirar el resultado que se produce en esas compostadoras. La descomposición, el compost, no pasará nunca a ser recogido por el Ayuntamiento, sino serán los propios usuarios de esas compostadoras los que depositarán y recogerán el resultado. Luego, no hay detrás un servicio como tal. Digo, aclarado esto, efectivamente el objetivo lo compartimos. El objetivo, en definitiva, es tratar de conseguir el máximo de reciclaje posible e incluso, en este caso, no se produce, digamos, de alguna manera, esa obligación que hay luego de recoger la materia, sino que son los propios usuarios los que le dan salida al compost generado ahí. Nosotros presentamos bastantes enmiendas y han sido aceptadas también bastantes de ellas, no sé si 6 o 7, una cosa así, que han ido en dos líneas generales. La primera de ellas ha sido tratar de evitar las molestias que pueden generar las compostadoras y hemos incluido ahí, por ejemplo, que tienen que estar a una determinada distancia. Ya se proponía que estuvieran a una determinada distancia de centros de salud, etcétera. Hemos incluido también de centros escolares. Hemos también tratado de asegurar que las compostadoras estén ubicadas en lugares en los que resulten accesibles, pues por si se produce algún incendio, alguna cuestión de esas para los bomberos y demás. Es decir, hemos actuado en el ámbito de la seguridad y de la higiene, fundamentalmente, y el otro paquete de enmiendas que se nos ha aprobado va en la línea de que la capacidad de las compostadoras permita que se puedan acceder a ella más personas de las que inicialmente estaban propuestas. Con esto, en definitiva, estamos avanzando en la línea de darle salida al orgánico. La gran apuesta de esta ciudad definitivamente es el quinto contenedor, porque es la que más masa de basura está moviendo ya y va a mover también en el futuro, y estas acciones son acciones complementarias en la línea de que el residuo orgánico reciba un tratamiento que no haga necesario que vaya a un vertedero o vaya a una incineradora. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. Tito. Eskerrik asko. Bueno, creo que debemos de felicitarnos en primer lugar, ¿no? Porque aquí en la ciudad se van dando poco a poco pasos, pues para que entre todos hayamos hecho de esta ciudad, pues una de las ciudades más limpias de España. Una ciudad responsable con el medio ambiente, una ciudad que ha contribuido a que tengamos una ciudad limpia, a que tengamos una ciudad responsable, sin imposiciones, sin llegar a conflictos y entre todos. Y esta ordenanza pues es una prueba de ello. No quiero incidir en los aspectos técnicos y tal, porque además son muy largos, ya lo han explicado los dos intervinientes anteriores. Pero bueno, esta ordenanza, desde luego, incide o va por el buen camino en el que al final pues todos tengamos que poner nuestro granito de arena para que vayamos reduciendo las cantidades ingentes de residuos que se producen. Ahora ya tenemos en marcha el quinto contenedor, lo tenemos prácticamente extendido. Solamente falta que nos diga la Diputación, el Gobierno de Bildu de la Diputación, qué va a hacer con todo el compost generado, qué va a hacer con toda la fracción resto. Y ahí sí que me gustaría decir que lo que tiene que hacer la Diputación Foral, en este caso, es mirar a este ayuntamiento y ver cómo las cosas se pueden hacer sin, como he dicho antes, sin imposiciones. Cómo, además, hay que dar salida poco a poco y teniendo las cosas previstas
a los problemas que diariamente tenemos con los residuos. Un problema y un lío en el que nos ha metido la Diputación, el Gobierno de Bildu, desde que ha llegado al Gobierno. No sabemos si al final esto que se está produciendo, el compost que se va a producir, son cantidades muy pequeñas, son cantidades que van a cerrar el ciclo, en el que uno genera y ese propio compost luego lo va a volver a utilizar, pero tenemos el problema ahora que nos va a surgir, es el compost mayoritario que va a salir del quinto contenedor y al que estoy seguro que todos los ciudadanos y todos los donostiarras van a sumarse en su inmensa mayoría y van a contribuir a que tengamos, como he dicho antes, una ciudad más limpia. Así es que lo único que le querría decir al Gobierno es que esta lección que se puede exportar de cómo se han hecho las cosas, cómo se hace esta ordenanza y cómo nos ponemos todos de acuerdo para mejorar, al fin y al cabo, fuera de debates artificialmente creados y ideológicamente exacerbados, una cuestión tan sencilla como son los residuos, que por favor que vaya a la Diputación y que les explique cómo se hacen las cosas en esta ciudad con una posición constructiva. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista, Denis. Bai, egunon berriro ere. Es verdad, como decía el señor García Momblona, que estamos hablando de un nivel de prevención del biorresiduo, del residuo orgánico que generamos en nuestras casas, que va a afectar en muy pequeña medida a todo el sistema, porque estamos hablando de personas quizás con un cierto privilegio de poder tener un parterre, de poder tener un jardín o de poder tener una terraza donde se pueda llevar a cabo este proceso de autocompostaje. Y es verdad también que en fin, que vamos muy retrasados con la implantación del quinto contenedor, que se han producido casi más de 3 años de legislatura y ha habido un parón enorme en la recogida selectiva de la materia orgánica que más importancia tiene, donde los ciudadanos, la gran mayoría de los ciudadanos van a poder participar y ojalá los datos en el futuro avalen que ha habido muchos voluntarios, ciudadanos voluntarios que se han animado. Pero, mire, también es verdad que esta es una propuesta que va a concitar adhesiones, que va a concitar consenso, que hay elementos en los que estamos de acuerdo y creo que también es momento de poner énfasis en lo que estamos de acuerdo y no solo en lo que no compartimos, porque es verdad que este asunto de los residuos pues está siendo muy conflictivo y hay razones para que lo siga siendo, entre otras cosas porque tiene derivadas también económicas de carácter pues muy importante, ¿no? Bien, estamos hablando de regular el autocompostaje comunitario, es decir, en barrios, en comunidades, donde los ciudadanos se implican en un sistema con un punto de referencia en el barrio donde se deposita la materia orgánica cocinada o no, de carácter vegetal o de origen animal, y estamos también hablando de autocompostaje doméstico en nuestras casas para aquellos que, insisto, tengan espacio. Y aquí es donde el grupo al que represento, el PSE Euskadiko Ezkerra, ha hecho algunas aportaciones porque nos parecía que se estaba perdiendo una magnífica oportunidad para implicar también a vecinos que, aun no teniendo un pequeño jardín, porque no viven en una villa o en un adosado o en un bifamiliar, puedan tener una cierta terraza, una terraza dura, que les permita llevar a cabo esta experiencia. Para eso, la aportación de nuestro grupo ha sido la de distinguir entre autocompostadoras que tienen base y autocompostadoras que no lo tienen. El grupo Bildu, el gobierno de Bildu, había solamente contemplado un tipo de compostadoras, las que no tienen base y van ubicadas directamente a la tierra, donde el residuo va directamente depositado sobre la tierra, y nosotros hemos creído oportuno poder también repartir entre la ciudadanía interesada compostadoras que tienen base y que, por tanto, permiten que esté, digamos, separado de lo que es el suelo duro de una terraza para que no se transmitan pues, posibles enfermedades o humedades al propio edificio, ¿no? Tengo que decir que ayer acudí a una reunión informativa que se suponía que convocaba el Departamento de Medio Ambiente, pero bueno, fue una empresa subcontratada del Departamento de Medio Ambiente la que dio una charla aquí a las 7 de la tarde, a la que acudí gustosamente y observé con desagrado que las informaciones que se daban no tenían demasiado que ver con lo que hoy vamos a aprobar. Yo creo que ha habido una falta de coordinación o una falta de información por parte del Departamento de Medio Ambiente a esa empresa subcontratada, porque las instrucciones que aquí se dieron no contemplaban todos los elementos que se han pactado y que se han incorporado a esta ordenanza. Entre otras cosas porque
se obviaba la posibilidad de poder hacerlo en terrazas con compostadoras que tuviesen base, y se obviaba otro de los elementos que se ha pactado, que finalmente no se ha metido en la redacción, en el texto de la ordenanza, porque así nos lo pidió el delegado Asier Jaca, pero pactamos que se diera como información el hecho de que antes de ir a un garbigune de los que la Mancomunidad de San Marcos dispone en el término municipal de San Sebastián, bien Garbera o bien Atocha de Reca, se llame para confirmar que hay material estructurante. ¿Qué es el material estructurante? Materia seca con la que se mezcla con la materia orgánica húmeda verde que se ha generado en nuestras casas. No todo el mundo tiene un jardín, no todo el mundo tiene posibilidad de acceder a materia seca, y la Mancomunidad de San Marcos la ofrece. Barkatu, bukatzen juteko, sin más. Sí, voy terminando. Barkatu, está ser. Lo que sí pedimos es que en esas charlas se explique que es recomendable llamar primero a la Mancomunidad de San Marcos, no sea que no haya disponibilidad o bien de compostadoras o bien de material estructurante, porque a la vista de que pueda haber muchos ciudadanos que vayan a pedir, se pueden acabar las existencias. Y es por aquello de ordenar las cosas y trabajar en colaboración con la mancomunidad, para que luego no existan, digamos, malos entendidos. Coordínense, por favor, y den las explicaciones oportunas a la ciudadanía para que esta experiencia sea un éxito, que es lo que yo creo que perseguimos todos. Baizteko txanda, hasi. Bueno, lehenik eta behin, Denisi zuzentzea ez dagoela inolako deskoordinaziorik, elkarte honek egiten ari duen formakuntza lanarekin, goratzea ordenantzan jasotzen dela eskubide eta bete beharren atalean udaletxeak formakuntza emango diela programa hauetan parte hartzen duten herritarrei, eta hain zuzen atzo egin zena hori izan zen. Edozein kasutan horrelako kuestiorik ero baldin badago ez dago arazorik niri komentatzeko, lehenago, atzo bertan, o hemen plenoan ibili beharrean horrela guztion aurrean esaten. Eskertzea talde guztiei behaien babesa, ordenantza berri honi, gobernuak bultzatu duen ordenantza berri honi, noski osagarria dena edukiontzi organikoarekin, azken finean ordenantza honen bitartez, udalak martxan jartzen duen etxe eta auzo konpostaren programaren bitartez, aukera ematen diegu prebentzioaren eremuan konposta euren etxean egin nahi duten herritarrei eta rekonozimendu bat ematen zaio udaletxearen aldetik, hortik baita ere konpentsazio fiskalak aurreikusten dienak ordenantza honen baitan, eta pauso guzti hauekin azken finean, orain arte izan diren bezala froga pilotoak izatetik, benetan organikoaren kudeaketarako sistema integral eta iraunkor bat eraikitzen ari gera Donostian, udal gobernu honek bultzatzen ari duena, eta hori zalantzari gabe berrion bada Donostiaren iraunkortasunerako. Bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, aho batez onartuta, 14. puntua. Aho betez onartuta beraz, hasierako onarpena ematea bihondakinen prebentziorako buruzko ordenantzari. Jarraian, hasibidez onartzea Donostiako Gizarte Kontseiluaren araudi organiko aldatua, honi buruz hitz egingo da. Gizarte Kontseiluaren organo araudi aldatzeko proiektua onartzea, erantzitako dokumentuan jasotzen den moruan. Asunto número 14. Aprobación inicial de la modificación del reglamento orgánico del Consejo Social de Donostia San Sebastián. Se propone la opción del siguiente acuerdo. Aprobar el proyecto de modificación del reglamento orgánico del Consejo Social de la ciudad conforme al detalle contenido en el documento anejo. El acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación. Bayashi. Kaixo berriro, kasu honetan arau organiko baten aldaketaren aurrean gaudez. Gizarte Kontseilua 2008tik Donostiako udalak duen partaidetzarako hiri kontseilua da. Bertan 60 eragile ingururen ordezkariek parte hartzen dute, berez gure udalerrianen sektore estrategikoen ordezkari izan nahi dutenak. Eta helburu nagusia, udalerrian garapen estrategiko, ekonomiko eta sozialean ere eragiten duten udal politiken inguruan udaletxea aholkatzea da. Zentzu horretan, ikuspegi estrategikoa eta hiri mailako garrantzia duen kontseilua da, eta garrantzia hori aintzat hartuta, udal gobernutik Gizarte Kontseiluaren berrikuntza prozesu bat abiarazi genuen, bi arrazoien gaitik. Batetik, jada, 2010ean, Gizarte Kontseiluaren batzorde iraunkorrak osaketa eta funtzionamenduaren inguruko hausnarketa egitea eskatu zielako talde politikoei. Eta bigarrenik,
Udal gobernuak kontseilu hau parte hartzaileago eta udal politiketan eraginkorragoa izatea babesten duelako. Baina berrikuntza prozesu hau ez du soilik gobernuak egin edo ez dugu soilik talde politikoen artean egin, baizik eta aurreko urtetik eta gizarte kontseiluak hala onartuta 2013ko otsailean lan batzorde bat osatu zen talde politikoen ordezkari, aholku kontseiluen ordezkari eta gizarte kontseiluko ordezkari sozial ezberdinen artean. Hilabeteetan zehar lan handia eginda batzorde horretan eta azkenik gaur dakarzkigun aldaketak adostu dira. Herri eragile, entitate eta ordezkari politikoen artean. Beti ere gizarte kontseilua parte hartzaileagoa eta eraginkorragoa bilakatzeko. Besteak beste hiru aipatuko ditut, konposizioari dagokionean, osasun, unibertsitate, jubilatu edo kultur munduko ordezkaritza handitzea proposatzen da, tartean 2016ko bulegoa integratuz. Horretaz gain plan estrategikoaren lan batzordearen ordezkaritza handitzen da, 29tik 38ra, eta azkenik, kontseiluan auzo elkarteen partaidetza handitzen da. Donostiako bizigune naturalei garrantzia handiagoa emanez. Ez hori bakarrik, auzogintzako ordezkari hauek hautatzeko sistema hobetzen da ere. Izan ere, Donostiako auzo elkarteen bilgunea izango bai da, hemendik aurrera ordezkari hauek hautatzeko eskumena izango duena. Denera 9 artikulu eta eranskin bat aldatzen dira. Nire aldetik, amaitzeko, eskerrak eman nahi diet berrikuntza prozesu honetan parte hartu duten kidei eta baita ere partaidetza zerbitzuari eta estrategia bulegoari egindako asistentzia eta dinamizazio lanagaitik. Eta amaitzeko aipatzea, arau organikoaren aldaketa hauek gizarte kontseiluko plenarioan jada onartu zirela, gizarte kontseiluko kideen aldetik, eta gutaz espero dutena da gaur gure babesa eta onarpena ematea aldaketa hauei. Eskerrik asko, Alderdi Jeltzalea, Niko? Bai, eskerrik asko. Egia esan gai hau tratatzerakoan denengo burura etortzen zaitena da zenbat kostatu zitzaigun udaletxe honetako udaltaldeei mozioen bitartez gizarte kontseiluaren lehen deialdia egitea. 2 urte ia egon ginen insistitzen eta 2 urte beranduago egintzan deialdia eta aukeratu zen buru berria. Egia esan, emandako den pausua izan da, eta hemen aipatu dira, kontseiluaren beraren egitura eta funtzionamentua berraztertzea, eta egin beharreko aldaketak egitea, eta alde hortatik esan behar dut danatxukun egin da, hemen nik ere berrezten dut laguntzaile danetan ibili direnei eskerra, nik uste estrategi bulegoak eta partaidetza sailak dan bikaina egin du da prozesu guztia burutzerako orduan, eta esan behar dut eri pertsonalki badio izan dira gizarte eragileak dituzten ikuspegi ezberdinak ezagutzerako orduan, izan ditugun eztabaidak izatea, ez? Egia esan denbora asko eman digut, azkenean pleno honek egingo duena da aldaketa horiei berrespena egitea, ez? Baina esan nahiko nituzke da honen inguruan gauza pare bat, ez? Lehenengo guk ez dizkiogu zuzenketarik aurkeztu. Gaur ona datorrenari, eta hori kontseiluan bertan esan gendun, guk badegu gure iritzia eta seguraski gauza batzutan baditeke gauzak beste modu batetara egin nahi izango genuke da, baina iruditzen zaigu gizarte kontseiluaren protagonismoak gizarte erakundeak izan behar dute da, eta horiek izan dira zuzen ere aldaketa hau burutu dutenak, eta beraz gure pausoa guk ulertzen dugu akordio format gisa. Hau da, gaur ematen diogu guzti horri berrespena, ez? Bigarrena, gustatuko ditzaiake gizarte kontseiluak izan behar duen papera aldarrikatzea. Iruditzen zait, parte hartzeari dagokionean gizarte kontseiluak paper funtseskoa bete behar duela, eta ez da tresna bakarra, baino hiri honek duen gorena, edo gorenetakoa. Eta izaten jarraitu behar du. Guk hortan sinisten dugu da. Eta bukatzeko, hasi nahi zen bezala, ez? Pena batekin. Legealdiaren hasieran bere momentuan gizarte kontseilua deitua izan baditz, eta orain ona dakarkigun birmoldaketa hau hasieratik egin izan bagendu, denengo urte hori emango gendun hori egiten, eta 2 urte lanean eukiko genduken gizarte kontseilua, baina ez da horrela izan. 2 urte galdu egin ditugu, denengo 2 urteak,
Eta orain ja bakar bat gelditzen zaigu. Guzti hau aldatu ondoren, martxan jarraitzeko. Eta hori pena bada. Pena bada eta guri desde dugu iruditzen zaigu dauden gauza ontxarren artean hori da zoritxarrez gaur aipatu beharreko txarra. Eskerrik asko, Alderdi Popularra, Ramón. Sí, buenos días de nuevo. Pues, señor Jaca, para ser una de las cuestiones prioritarias del Gobierno, han tardado ustedes 3 años en que esta modificación del reglamento del Consejo Social venga aquí. Claro, si el primer año y medio no quisieron convocarlo y el otro año y medio nos hemos tirado haciendo reuniones para tratar de buscar un acuerdo sobre la modificación del reglamento y la composición del Consejo Social, pues, en fin, difícil es creerles que esta es una de sus prioridades. Claro, en ocasiones hablan ustedes mucho de participación ciudadana, hablan mucho de tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos, pero es que el máximo órgano de representación en esta ciudad es el Consejo Social. Un Consejo Social donde viene gente de todos los ámbitos a este pleno a discutir sobre los proyectos estratégicos de la ciudad, a discutir sobre los proyectos urbanísticos, a definir cómo queremos hacer el San Sebastián del futuro. Y eso es fundamental en la labor de una ciudad. Pero ustedes no han creído en eso. Han preferido hacer sus reuniones en los barrios, con sus vecinos, pero, sin embargo, en esto, que es lo fundamental, no lo han hecho. Ni en esto, ni en los consejos sectoriales, que tampoco convocan. Prácticamente han convocado uno al año de algunos de los consejos. Entonces, no nos vengan a hablar de participación ciudadana y de su modelo, cuando realmente eso se cae por su propio peso viendo lo que han hecho. Entonces, ya han pasado 3 años y el Consejo Social todavía. Hoy es cuando vamos a acordar esta modificación del reglamento y esta modificación en la composición. Por lo tanto, nosotros sí creemos en esto. Creemos que es fundamental que los donostiarras opinen sobre el futuro de nuestra ciudad, opinen sobre la estrategia de San Sebastián, sobre la estrategia económica, sobre la estrategia urbanística, sobre el futuro de San Sebastián. Y, desde luego, no nos pueden contar que ustedes creen en esto cuando han tardado más de 3 años en traer esta propuesta al Pleno. Y ya, pues para lo que queda de legislatura, prácticamente no van a tratar nada en el Consejo Social de las propuestas que tan necesarias son para esta ciudad. Herritarren partaidetzari buruz ari gara hitz egiten, eta baldin eta herritarren partaidetza bada, gobernuren lehentasun bat, gobernuak lehenik eta behin honakoa egin behar du. Erakutsi behar du herritarren partaidetzaren alde dagoela, baina itxitik Bilduk guztiz kontrakoa egiten du. Gizarte Kontseilua da herritarren partaidetzarako organo gorena, baina datuak honakoak dira. Bilduk 3 urte daramatza gobernatzen eta Gizarte Kontseiluaren lehenengo bilera egiteko urte bat eta erdi behar izan zuen, eta beste urte eta erdi bat bertako araudia aldatzeko. Beraz, datuak argiak dira, eta erakuste dute Bilduren diskurtso faltsua. Herritarren partaidetzari buruzko diskurtso faltsua. Izan ere, partaidetza bakarra gustatzen zaio Bilduri eta bertan bakarrik bere zaleek parte hartzen dute. Eta horretarako Bilduk bere bilerak egiten zituen auzoetan. Eta behin ikusita donostiarrek esaten zituzten gauzak ez zirela Bilduren gustokoak, saiatu zen arauak aldatzen. Baina Gizarte Kontseiluaren bitartez jakin behar dugu donostiarren benetako iritzia eta hain zuzen ere zinegotzioa hartzen ditugun erabakiei buruzko iritzia jakin behar dugu. Gizarte Kontseiluak balio behar du hiriaren ekonomi garapena sustatzeko. Gizarte Kontseiluak balio behar du Donostiaren norabidea eta estrategia zehazteko, baina zoritxarrez dagoeneko berandu da, izan ere legealdia amaitzeko gutxi falta da. Beraz, espero dugu hurrengo alkateak eta espero dugu zu ez izatea, Izagirre jauna, Gizarte Kontseilua kontuan hartzea eta gauzak askoz hobeto egitea. Eskerrik asko. Eskerrik asko esan berko du. Bai, Marisol. Bai, egunon eta mila esker. Alkate jauna, sentitzen dut, baina honi ere hildo beretik jun behar dut. Izan ere, 2014ko ekainaren 26an gaudela esatea ez da alperrikakoa, ze 3 urte justu pasa behar izan dira gaur hemen Donostiako Gizarte Kontseiluaren araudi organikoaren aldaketa onartzeko. Y claro, es muy
pero que muy significativo, que hayan tenido que pasar 3 añazos para que el gobierno de Bildu, que se autoproclama como el campeón del mundo de la participación ciudadana, pues traiga a aprobación la modificación, mejor dicho, la actualización de uno de los órganos de participación ciudadana más importantes con los que se ha dotado esta ciudad, que es el Consejo Social. Ya vemos que algunos órganos, como el Consejo Social, participativos, que representan la diversidad, la complejidad y la complementariedad de sectores económicos, sociales, culturales, pues no parece tener, desde luego, la prioridad ni la importancia estratégica que el señor Jaca ha leído y que otros le hemos dado desde su origen a este órgano de cogestión ciudadana de la cosa pública, ¿no? Para otras cogestiones se han dado una prisa tremenda, como con Villa Alegría, por ejemplo, pero con el Consejo Social no. Y tampoco con los consejos sectoriales, con los consejos asesores que Bildu ha tenido en barbecho durante otros 3 añazos en un interminable proceso de revisión que se ha llevado casi toda la legislatura por delante. Y como bien ha dicho el señor Goya, ustedes traen hoy este reglamento, esta actualización del reglamento, casi, en fin, obligados por la cabezonería de la oposición que moción tras moción, pleno tras pleno, nos hemos cascado, perdónenme la expresión, pues 2 años y pico diciendo que este Consejo, como todos los consejos, forman parte de una tradición participativa que afortunadamente este ayuntamiento y otros gobiernos plurales y progresistas han tenido como apuesta estratégica. Ustedes, yo creo que gestionan la participación ciudadana pues como todo lo que hacen, desde el sectarismo, desde los prejuicios, desde los apriorismos y desde su visión no compartida de la ciudad. Gureak dira gu bezala pentsatzen dutenak, gutarrak, eta besteak kontrakoak eta ia oraindik ere arerioak. Eta horrela ezin da hiri bat partekatu. 3 urte nahikoak eta gehiegi ere badira izaera hori atzemateko. 3 urte galdu ditugu hemen eta beste hainbat arlotan bezala. Beste urte bat besterik ez da gelditzen. Espero deu Gizarte Kontseiluari aurkeztea urte honetan proiektu estrategiko asko eta asko gure herriarentzat. Mi esker. Bai, zui, izteko txanda. Bai, bueno, nik modu positibo batean amaitu nahi dut. Bueno, nire aurretik hitz egin dutenek, gauza batzuk esan dituzte egiak ez direna. Edozein kasutan, gogoratu behar dizuet aldaketa hau, errebisio aldaketa hau, hasieran esan dudan bezala, ez duela soilik Bilduk bultzatu edo udal gobernuak, jara 2010-etik Gizarte Kontseiluan parte hartzen duten herri eragilek eskatzen zuten zerbait zen, aurreko gobernuak ez zuen egin, gobernu honek heredatu du, eta gure politika egiteko estiloa herritarrekin lana egitea delako horregaitik kasu egin genien, eta abian jarri genuen berrikuntza prozesu hau benetan Gizarte Kontseilua ez izateko kontseilu soil bat, biltzen dena biltzeagaitik, baizik eta dituen helburu garrantzitsuak, dituen helburu estrategikoak betearazteko baldintzak ezartzeko kontseiluan. Horregaitik Bilduk herri eragileekin batera bultzatu du berrikuntza prozesu hau, beste talde politikoek parte hartu dezutena, eta ez hori bakarrik, Gizarte Kontseiluak Donostiako partaidetza ereduan daukan lekua eta koordinazioa hobetzen ari gera. Besteak beste, Aholku Kontseilu eta Gizarte Kontseiluen artean lan eta komunikazio kanalak egoteko eta kanal horiek eraginkorrak izateko. Eskerrik asko. Bozkatu ingo dugu orduan. Aldeko bozkak, aho batez onartuta,
15. puntua. Aho betez onartu da beraz Donostiako Gizarte Kontseiluaren araudi organikoa aldatzea. 2013ko kontu orokorra onartzea. Lehenengoa, 2013ko ekitaldeko kontu orokorra onartzea. Bigarrena, udalbatzak ezaguntzat jotzen du tokiko entitateentzat finkaturiko aurre kontuaren egonkortasuna gastuaren araua eta zor publikoa kontu hartzailetza orokorrak Donostiako udalaea bere erakunden eta menpeko entitateetan 2013ko ekitaldean izan duten jardueraren ixteari buruz eginiko txostena bertan azaltzen denez, Donostiako udaleko sektore publikoa 2013ko urterako aurrekontuaren egonkortasuna bermatzeko helburuz finkaturiko izapideak bete ditu. Hirugarrena, kontuen euskal epaitegiari bialtzea 2013ko ekitaldeko kontu nagusia kanpoko fiskalizazioa egin diezaion. Erakundeak berak erabakiko dituen helmen eta baldintzekin. Asunto número 15. Aprobación de la cuenta general 2013. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la cuenta general correspondiente al ejercicio 2013. Segundo, el Ayuntamiento Pleno se da por enterado del informe de la Intervención General en relación al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda al cierre del ejercicio 2013 del Ayuntamiento y sus organismos y entidades dependientes. Del citado informe se deduce que el sector público del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido para el ejercicio 2013. Tercero y último, poner a disposición del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la cuenta general del ejercicio 2013 para su fiscalización externa, con el alcance y condiciones que el propio tribunal determine. Eta eskerrik asko. Donostiako udalak iazko aurrekontua superabitarekin itxi du. 1,3 milioikoa da. La primera conclusión que hemos logrado es equilibrar las cuentas municipales en un contexto tan difícil. El presupuesto del 2013 ascendía a 319,5 millones de euros. Aparte de los gastos ejecutados durante el 2013, que suman 276 millones, otros 28 millones de gastos se terminan de ejecutar durante este año. Es decir, en el capítulo de gastos ha habido un menor gasto por una cuantía de 15,2 millones, 4,6 millones en corriente y 10,6 millones en capital. Por lo tanto, entre el gasto terminado ya pagado y el gasto en tramitación, a fin de año la cifra de ejecución de gasto en el ejercicio del 2013 asciende a 304,3 millones. Esto significa un grado de ejecución de los gastos que ha sido del 95,2%. Pero esto no significa que estemos renunciando a ese 4,8% de gasto no ejecutado. La mayor parte de las inversiones que no se han podido iniciar se han vuelto a presupuestar en el año 2014. Es un gasto necesario también. No se renuncian a ellas, se pospone. En cuanto al grado de ejecución de los ingresos de la liquidación del ejercicio del 2013, se deducen unos menores ingresos por una cuantía de 10 millones. Esto significa que el grado de ejecución de los ingresos ha sido del 96,81%. Consideramos que se trata de un grado de ejecución importante, adecuado al contexto actual. Los ingresos ordinarios han experimentado un incremento de 4,5 millones, que compensan en parte los menores ingresos del capital, que han sido de menos 14,6 millones. Además, podemos decir que no hay facturas pendientes de pago. Nuestra deuda con los proveedores fue cero el año pasado y también será cero durante este año. Además, estamos pagando a 30 días. Estos datos revelan que las cuentas del Ayuntamiento se gestionan con eficacia e indican el esfuerzo del equipo del Gobierno para hacer realidad este objetivo. Udalak hobetu egiten ditu adierazle ekonomiko guztiak. Egonkortasuna eta sostenibilidadea helburuak bete ditu eta 8,3 milioi aurreztu ditugu.
Aurrezki hori gainera, gastu sozialaren aldeko apostua eginda, lortu dugu, lehentasunak garbi ditugulako. La anualidad teórica de todas las operaciones de préstamos y avales alcanza un valor del 21,3 millones y representa sobre los ingresos ordinarios del Ayuntamiento un porcentaje del 8,46%, que igualmente puede calificarse de razonable y menor del 25% que exige la Diputación. En conclusión, estos datos confirman la saneada situación de las cuentas generales del Ayuntamiento, de las arcas municipales e indican que el Gobierno municipal gestiona el presente de forma realista, sin renunciar al gasto, pero sin arriesgar el futuro municipal, porque creemos en un sector público consolidado y que año tras año es capaz de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Eskerrik asko negane, Alderdi Jeltzalea, Iñaki. Bai, mila esker. Lehenik eta behin esan guk kontuak aprobatuko ditugula, baina bere hortan, zeren kontuak dira kontuak. Guk onartzen deguna kontuak onartzerakoan da udal honen kudeaketa ekonomikoa ondo irudikatuta dagoela kontuetan. Hori da onartzen deguna eta hori da argitu nahi detena lehen da bizi. Porque cuando se aprueba la cuenta general no se está aprobando la gestión del Gobierno. Lo que se está aprobando, efectivamente, es que la cuenta está reflejando adecuadamente la gestión económica del Ayuntamiento. Eso es lo primero que quiero aclarar y creo que refleja adecuadamente y con amplia información, como se ha venido haciendo siempre, por otra parte, pero incluso mejorando la información que habitualmente se venía proporcionando en la medida en que se va solicitando y con absoluta transparencia. Efectivamente, en este aspecto yo además tengo que felicitar al área de intervención, que dedica mucho tiempo a explicar el contenido de las cuentas y además lo hace de una manera muy didáctica. Las cuentas, por tanto, en este sentido, reflejan adecuadamente la gestión económica de este ayuntamiento y en esa medida las vamos a aprobar. En términos generales, hay que decir que la salud financiera del ayuntamiento no es mala. Es bastante mejor probablemente que otras muchas instituciones que podamos encontrar en nuestro entorno lejano y cercano. Ha habido unos mayores ingresos ordinarios de 4,5 millones. Ha habido también unos menores ingresos de capital de 14 millones, pero ha habido también unos menores gastos, de manera que hay un equilibrio que hace posible que, sin incorporar remanentes, el superávit haya sido de 2.700.000 euros, incorporando remanentes de 1,3 millones. Tengo que decir y tengo que felicitar el comportamiento y destacar el comportamiento tributario de los donostiarras, porque así como ha ocurrido o viene ocurriendo en toda esta legislatura, la aportación por parte de Diputación del Fondo Foral no ha estado por debajo de lo previsto. Sin embargo, ese menor ingreso se ha compensado con los mayores ingresos que han provenido de los tributos municipales. Y yo creo que esto es algo que hay que destacar por encima de todo. El comportamiento de los ciudadanos es más allá que cívico. En un momento económico delicado como el que tenemos, los niveles de recaudación del Ayuntamiento son altos. Tengo que destacar también los menores ingresos de capital, porque de 14 millones de menores ingresos, quien se lleva la palma, evidentemente, la mayor parte de estos 14 millones es Illumbe. Illumbe sigue estando donde está, se sigue sin vender, se sigue sin tomar iniciativas tampoco para su venta y ahí está y, por lo tanto, provoca un menor ingreso en las inversiones. Y tengo que destacar también que ha habido un ajuste en el gasto que sobre todo ha afectado a las inversiones. Y esta es la parte peor de la gestión económica de este Gobierno, porque en realidad, y voy a citar solamente algunas, ha habido unas menores inversiones por valor de 10 millones, lo que se ha ejecutado viene a ser el 64% de las inversiones presupuestadas y se han dejado de hacer cosas como el nuevo vial de Papín, donde había 701.000 euros, se ha ejecutado cero. La urbanización de Julimasene, donde hay un programa de vivienda de VPO, había 1,5 millones en los presupuestos, se ha ejecutado cero. La boulevarización de Añorga había 1.566.000 euros para la misma, se han ejecutado tan solo 52.000 euros. Actuaciones en el Urumea había 370.000 euros, se han
han ejecutado 0. Obras en el Centro Social de Riberas de Loyola. Había 371.000 euros, se ha ejecutado 0. Escuelas de Igueldo, reparación en las escuelas de Igueldo. Atención, 250.000 euros, se ha ejecutado 0 y no se ha incorporado al ejercicio 2014. Quinto contenedor, había en 2013 250.000 euros, se ejecutó 0, se ha ejecutado ahora en 2014. Campaña de asfaltado de calles, había 1,5 millones de euros, se han ejecutado menos de la mitad, 675.000. Y mejora de viales de Loyola y Martutene, había 200.000 euros, se ha ejecutado 0. Quiero decir con esto, y no he citado toda la lista, que es bastante más larga que todo esto, que la gran asignatura pendiente de este Gobierno sigue siendo ejecutar las inversiones. Adrigo Pularra. Muchas gracias. Efectivamente, nosotros coincidimos con la mayoría, bueno, hay que decir que con todo lo que ha explicado el portavoz del Partido Nacionalista. Coincidimos sobre todo con que la salud financiera de este ayuntamiento es buena, coincidimos con que lo que se aprueba hoy es precisamente el estado de las cuentas, que se nos explican y se nos facilita una información exhaustiva por parte de intervención. Desde ese punto de vista no hay nada que reprochar. También coincidimos que aquí no se aprueba la gestión del equipo de gobierno, pero es que el equipo de gobierno ha estado explicando su gestión. Y precisamente por eso, como el equipo de gobierno no explica las cuentas, sino que explica la gestión, pues nosotros siempre tenemos la duda razonable de aprobarlo, pero es que con la gestión que hace el equipo de gobierno, pues tenemos que quedarnos, como ya hicimos en comisión, en la abstención. ¿Por qué nos vamos a quedar en la abstención? Pues hay muchas razones. Yo no voy a repasar todas, pero así de trazo grueso puedo decir las siguientes en nombre de mi grupo. Hay un bajo grado de ejecución. Esta legislatura se ha caracterizado por tener un grado bajo de ejecución. Obviamente estoy refiriéndome al grado de ejecución en inversiones. Incluso tiene el dato de menor grado de ejecución que lo que yo conozco en los 10 años que llevo en el ayuntamiento. Yo tengo aquí los datos que nos ha facilitado intervención y efectivamente en el grado de ejecución en 2013 en inversiones ha sido, y estamos hablando de autorizado, para no entrar en la discusión si autorizado o reconocido. En el autorizado 68,5%, pero es que el año anterior fue 54%. Bueno, doy ese dato que precisamente es el más bajo que yo recuerdo en los 10 años en los que llevo con mucho orgullo como concejal de este ayuntamiento. La delegada de Hacienda nos ha dicho que el grado de ejecución era el 95%. El grado de ejecución en el ayuntamiento, efectivamente, no en el consolidado, es el 91,76%. Tengo el dato aquí delante, porque no quiero hablar de memoria. Hay otra cuestión que nos preocupa mucho, que efectivamente, y gracias a la insistencia de algunos grupos, particularmente el nuestro, pues se está empezando a reconducir. Hay muchas áreas en las que hay déficit. Hablamos de la grúa, hablamos de los albergues, nos ha costado nuestro trabajo, pero eso está afortunadamente reconduciéndose. Y digo reconduciéndose porque al final pues, se ha escuchado lo que reflejan las cuentas y lo que algunos grupos, y el nuestro, pues lo veníamos diciendo hace mucho tiempo. También refleja este año un grado importante de déficit en las licencias de actividad. Y, insisto, licencias de actividad. Luego hablaremos de este asunto más adelante. Y es particularmente llamativo pues, la inversión. Vuelvo otra vez dentro del grado de ejecución, la inversión. Se invierte poco, El ayuntamiento preveía invertir 46 millones y al final pues, han llegado a 19, apenas 20 millones. Es preocupante. Es preocupante. La delegada nos ha hecho ver que efectivamente pues, todo se gestiona muy bien. Es verdad que estamos en un ayuntamiento con una situación financiera saneada, es verdad que no se gasta lo que no se tiene, pero es verdad que esta ciudad necesita mayor impulso de inversión. Y realmente nos tendremos ya que plantear hacer unos presupuestos donde el capítulo de ingresos de capital sea realizable y no tener que insistir en algo que luego pues, estamos viendo que no se realiza. Por todas estas razones, nosotros nos vamos a abstener. Es decir, estamos absolutamente de acuerdo con que lo que hoy se nos presenta es el fiel reflejo de la contabilidad presupuestaria de este ayuntamiento. Cada año el grado de detalle y de información que nos facilitan los servicios de la Casa de Intervención, como ya he dicho, es mayor. Ahí no tenemos ninguna queja, todo lo contrario, no podemos estar más que agradecidos, pero
Como hay un componente muy claro, y lo he dicho, la propia delegada se ha extendido más en explicar lo que ellos consideran una buena gestión, nosotros no consideramos que la gestión es ni tan siquiera buena, es más bien deficiente. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista, Susana. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, ondo eta argi saiatuko naiz esplikatzen. Porque hay cuestiones que ya han anticipado los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Y mire, señora delegada, es que no solo es que si analizamos la ejecución de los ingresos de capital y de los gastos de capital, aquellos que destinamos a hacer inversiones, tienen ustedes porcentajes bajos, bien bajos. Es que si nos fijamos en el menor gasto que han realizado ustedes sobre el total del gasto que no han realizado, nos damos cuenta que donde menos lo han hecho han sido los gastos de funcionamiento, es decir, el día a día de esta casa, en un menos 22,62%, y en las inversiones, un menos 67,28%. Claro, estos datos que también aparecen en sus papeles, estos no los da usted, porque francamente son para pensárselos. Pero es que unido a esto, también estamos hablando de menores ingresos, no solo en capital, que los han citado, y que además vamos a hacer especial hincapié en esto, porque ustedes venían criticando los ingresos de capital que preveíamos el Gobierno anterior, diciendo que el papel lo aguantaba todo, que eran de difícil materialización, cuando ustedes están poniendo los mismos, con una excepción, Iyumbe, que además cuando les preguntamos una y otra vez nos dicen que es que no quieren sacar el concurso porque no tienen claro que alguien se les presente, pero los ingresos los ponen. Y yo creo que esto hay que decirlo con claridad para que quienes nos están escuchando lo conozcan. Pero no solo hay menores ingresos de capital, es que también tienen ustedes menos ingresos corrientes, el menos 0,95%. Y es verdad que el comportamiento ciudadano a nivel tributario es ejemplar, pero el suyo en la consecución de subvenciones y ayudas es más que decepcionante. Porque no solo es que han perdido las que se venían percibiendo en el Ayuntamiento, especialmente por parte del Estado y el Gobierno vasco, es que no han conseguido ni uno. La excepción que confirma la regla es la Diputación Foral, pequeña excepción. Por lo tanto, su gestión económica y política, la del Gobierno, a nosotros no nos satisface y por eso vamos a votar una abstención de manera crítica. Porque aquí no estamos votando ni expresándonos sobre lo bien que hace su trabajo el interventor y su equipo. Eso es más que claro. Han venido trabajando también con nosotros y nosotras y todo nuestro agradecimiento ha quedado siempre palpable, tanto en la documentación que nos presentan como en las explicaciones que nos dan. Pero mire, ¿sabe qué pasa? Que es la primera vez que el impulso de los proyectos viene más de la oposición que del propio Gobierno. Y estos plenos son ejemplo día tras día de lo que estoy diciendo. Hay una carencia absoluta de liderazgo. Tenemos una ciudad sin rumbo y nos gustaría decir otra cosa. Pero es que los hechos son los que les están poniendo ustedes ante las realidades. Los hechos, no sus palabras. Y cuando era la herencia, cuando no la crisis, cuando no que todo el mundo es malo, es que ya pedimos, pero no nos dan. Han llegado a acuerdos con todos los grupos, con el nuestro especialmente en relación a la MUGI, al quinto contenedor, a la estación de autobuses que la tenían ustedes hecho y la pararon 2 años. Hoy mismo San Bartolomé, que ha conseguido mi portavoz, incluir la estación pasante en esa zona para el metro de Donostialdea. Hemos apoyado huertas urbanas, la peatonalización de Peña y Goñi y tantas otras cosas que sin el apoyo, en este caso de nuestro grupo, en otras ocasiones de otros, no habrían salido. Pero, y termino ya antes de que me llame la atención, señor alcalde, los proyectos en esta ciudad, como le decía, los están impulsando principalmente los grupos de la oposición. Y lo estamos haciendo simplemente por donostiarrismo, por amor a nuestra ciudad.
por sacarla de esta situación de falta de liderazgo, de querer colocar a la ciudad en el aislamiento, respondiendo más a modelos ruralizantes que a los propios, de ciudades modernas, cosmopolitas y con futuro, más en un momento de crisis como el que estamos viviendo. Y lo que nos parece peor, con un Gobierno que no gobierna para todos y para todas, sino para y por los suyos y las suyas. Y ejemplos de esto nos sobran. Eskerrik asko. Sí, Nekane. Decir que en cuanto a los datos, creo que ya los he facilitado y no voy a volver a repetirlos. Pero sí voy a hablar sobre la buena gestión, porque la conclusión general de la liquidación es que el modelo social que hemos planteado para Donostia está funcionando. Incluso desde el punto de vista estricto de la gestión económica de la Administración, siendo exigentes en el gasto, transparentes en la gestión y con unas prioridades políticas muy claras. Al final, el resultado es bueno, porque es lo esperado. A la vez que seguimos saneando las cuentas, seguimos mejorando los indicadores, y todo ello sin perder de vista lo que es más importante, la ciudadanía que no note la merma de la deriva de la crisis y que podamos dar respuesta, en la medida de nuestras posibilidades, al contexto de emergencia social que vivimos, subiendo el gasto social e invirtiendo en las medidas de estímulo económico. Porque, como bien se ha dicho aquí, hemos gastado lo que teníamos y en lo que teníamos que gastar hemos gastado. Hemos establecido prioridades en el gasto, apostando por las personas sin afectar a los servicios esenciales. Eskerrik asko. Baizu, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, ezeskoak, abstentzioak, onartuta gelditzen da, ia konfunditzen dira, baina, bueno, 16. puntua. Se ha procedido a la aprobación de la cuenta general del 2013 con los votos a favor de Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, y a continuación se inicia el debate de las declaraciones institucionales. La primera declaración la presenta el Grupo Socialista sobre la reforma del régimen de aforamiento e inmunidad. PSE sobre la reforma del régimen de aforamiento e inmunidad, asunto 16. Alderdi Socialista, Ernesto. Sí, algunos se preguntan en ocasiones por qué en el Pleno Municipal se tratan cuestiones que entienden que no son propias o exclusivas de la ciudad. Y yo creo que esta es una cuestión que también es de la ciudad porque es de la ciudadanía. También lo diré con respecto a la siguiente. Voy a intentar explicarlo. Estamos en un proceso donde los ciudadanos, y por tanto también los donostiarras, reclaman una mayor transparencia democrática, unos nuevos sistemas de relación entre la ciudadanía y los políticos, una nueva democracia directa de las instituciones, una mayor participación, una mayor transparencia y, por tanto, abordar cuestiones que en algún motivo histórico o en alguna razón histórica pudieron tener su sentido, pero ahora es necesario cambiarlas, es también dar respuesta a las inquietudes de la ciudadanía. Sean o no solo ámbito de nuestra competencia, porque en el fondo somos representantes de los ciudadanos para consolidar y hacer mejor la democracia. Se trata de profundizar en la calidad de nuestra democracia y en demostrar que oímos lo que los ciudadanos demandan, que no estamos solo aquí durante, hoy también probablemente, 7 u 8 horas sentados debatiendo, acordando, discutiendo sobre distintas cuestiones, sino que somos capaces también de aunar y de plantear cambios profundos en nuestro sistema democrático que la gente pide a gritos. Y voy al hecho concreto. Los ciudadanos no soportan más que haya un tratamiento de la justicia diferenciado según se sea una cosa o se sea otra. Los concejales, ninguno está aforado. Nunca está aforado ni ningún concejal ni ningún alcalde del conjunto de España. Y hacen gestión política y toman decisiones ejecutivas y no ha habido ningún problema. Sin embargo, por una interpretación constitucional extensiva, están aforados todos los parlamentarios autonómicos, todos los miembros de los gobiernos autonómicos, la